Todavía está cargando. Unos temas más. ¿Qué eres? El Ya lo hice. El mío está prendido. ¿Ah, sí? A ver. Sí, ya está prendido. Hola, hola. Ya está. está prendido. Hola, hola. Ah, sí, sí está prendido, tienes razón. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Ya, la comida chiclayana, no. Chiclayana, ¿no? ¿La comida chiclayana? No, yo no iba a decir eso. Iba a decir se te rompió el pantalón hace poco, ¿no? Sí. Y estás tragando esto va sí, con gas. Mira, madre. se me ocurre, si están Estoy obsesionados cagando. con lo de Chiclayo y todo eso, ¿sabes a quién podemos invitar? Y de paso hablar de historias de taxistas. Ah. Al Chuquifino. Porque Al Chuquifino es Chuquifino. Chiclayo, pebón. Pero me da risa que tú dices, si están obsesionados, pero nadie menciona chica. No, has estado hablando tú la última No, vez. es que él le dijo eso de Chiclayo. Y Yo no dije No. nada de Chiclayo. No, dijo. La No, comida. solo dije, hoy día no era la comida de Chiclayo. Sí. Porque me acordé que Alexi pasó eso, Claro, pero pues. creo que tiene razón que no lo confirmamos. Es Sí. verdad. Ya. Ha sido nuestra culpa. Yo sí di mi comentario. Yo dije, me parece más factible que sean cosas embolsadas. Porque servir y que se ensucie y Es verdad. los equipos, o sea, me preocupaba eso a mí. Sí. Entonces, Pero creo que, o sea, No, pero igual podemos manchar, pez. Y la verdad, hay que ser sinceros, huevón. Yo, de las pocas veces donde hemos limpiado, he sido yo nomás, ¿ah? Sí. Se han quitado y han dejado acá. Puta, yo me quedo ahí limpiando algo. ¿acá? O sea, claro, huevón. ¿Cuándo? Cuando hemos comido cosas, yo he recogido los vasitos, el lavado, todo eso. Ah, Entonces, yo, o sea, Muy mal, yo soy huevón. pro flojera. O sea, a mí Ajá. me llega el pincho, ay, la ordenada. Todo. es que Pero entonces no me gusta ya no puedes perjudicar. decir, ya no puedes decir que soy buena persona entonces. No eres buena persona. No, Soy eres una un mierda. cabrón. Solo piensas Soy en un ti, eres un cagón. cagón, eres egoísta. Un egoísta, Egoísta. egocéntrico, ególatra. Egocéntrico no, Un egoísta. egoísta, nomás, hedonista. Egoísta, nedonista. Muy mal. Y Sí, se le rompió el huevón. pantalón. De ¿Mandé gordo foto? ya. No mandé foto, ¿no? No mandé foto. No mandes foto. Mira, hice esto. Hice esto. Levanté la pierna. ¡Bra! Así, o sea, crucé la pierna y cuando la levanté, hice así. Hizo un rayón. Claro. Sí. ¿Tú escuchaste? Estábamos cerca. ¿Tú escuchaste? No, No lo es que en escuchaste. realidad no, yo no soy tan chismoso ni nada. O sea, si tú me cuentas, no, yo no sé. Pero, Fue el lunes que estábamos regresando, lo estaba llevando a su casa Mm. y estábamos conversando, hago eso y ¡praj! Se me regó. Claro. Creo, o sea, no, sí, o sea, diría que sí, yo creo que es porque estoy engordando. Es la única razón, porque diría, Claro. se ha achicado, porque el pantalón no lo compré acá, lo compré en Austria, entonces es otra tela. Claro. Es un pantalón que está hecho para el clima de Austria. Entonces yo creo es que seco frío, ¿no? entonces podría Seco decir frío, ¿no? yo que se ha achicado un poco, Puede ser. pero siento que eso es una excusa un poquito. Claro. ¿No te parece? Una excusa de gordo. Puede ser. Sí. Es como que... No, es el pantalón, Sí. Sí. Es un poquito raro, sí. Pero no, sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, pero escúchame, yo tengo una caminadora en mi casa, voy a llegar a mi casa y voy a entrar a la caminadora. Caminar. El problema no es necesariamente que coma porquerías. O sea, sí es un problema. Pero Lo dice el mientras se come un No, es bro. que El problema también es que es que yo siempre he comido así. La diferencia es que yo antes salía a caminar constantemente. Ahorita, por flojo, no he estado saliendo a caminar. Entonces, es lo que me falta, rutina, es lo que necesito. Una rutina, ni siquiera tiene que ser todos los días, tiene que ser lunes, miércoles y viernes y listo. Claro, Con claro. eso ya nivelo un poquito. Es que sí se puede comer porquerías y estar, o sea, en tu peso, Claro. pero si haces deporte. Sí. O sea, si haces deporte 2 veces al día, Sí. comes porquerías como si las huevas. Claro, sí. Yo hacía eso, sí, antes. Oye, Arnie ha dicho que comencemos nomás, ¿no? ¿Así? Dale. Ahorita no tengo mi celular, así que no tengo. Yo te doy. Y Porfa, tú sí. graba, porque la Ajá, última hay vez yo una grabé. cajita para que pongan ahí de parantes si es que quieren utilizarlo. Muchas gracias. Ahí al costado llegó el pincho. Está acá. La otra también La esa. otra también. ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¡Hola, stand-up! ¡Qué imbécil! Ay, era para que la dejes salir natural. Espérate. Ya. 3, 1. Hola, stand-up perro, ya estamos acá llegando ¿cómo se llama?
¿Qué está acá, Guille? ¡No! Estamos acá en el podcast. En vivo. Ahorita les dejamos el link. Vayan entrando. Ya estamos en vivo. Aquí. Acá. Ya lo grabé, no sé cómo. ¿Sabes por qué estoy con energía? Porque es la primera vez que he cenado antes del podcast. ¿Ah, sí? Sí, porque traje mi comida. Sí te vi. Es que tengo que dormir temprano hoy día. Entonces, Ah, tengo que hacer digestión ahorita. claro. El link de YouTube, De sí. Kik. Lo comparto. ¿De Kik o YouTube? Ya está. I am H-I-M, the way to M&M. That's me. That's right. That's me. I'm right. Sí, Sí, dale. dale. Pero marquen claqueta del inicio, todo eso para decir. ¿50 regresión? Estamos en vivo, gente. Vamos, un saludo para esas 0 personas que nos están viendo en este momento. Bien. No, pero fuera huevadas, hay amigos que sí me han dicho que. Ajá. Buenas huevadas. Pero como me odio a mí mismo y no tengo autoestima, yo no lo comparto. Es la primera vez que lo digo. Me lo han dicho como hace un mes. Es correcto. Y ya, pero justo les he preguntado, Ajá. ¿por qué te gusta el podcast? ¿Ya? ¿Por qué me gusta el O sea, podcast? o sea, le he preguntado a, A ellos, ellos. ¿Por qué les gusta? ¿por qué les gusta el podcast? Y no me responden todavía. ¿A quién ellos? ¿Al chat? No, al chat no, a mis amigos. O sea, es que yo comencé a hablar de nuevo con unos amigos que hace tiempo que no hablaba. Ya. Y me dijeron, oye, te he visto que estás en un podcast. Está de puta madre. Me dijo, por si acaso. Ah, ya. Por si acaso. Ah, te dijo eso. Por si acaso. Me dijo algo así. Por acá está. ¿Cómo estás? Algo. Oye, por cierto, está paja tu podcast. Me han dicho. Chucha. Hace como un mes me dijeron esa guada. Pero recién se me ocurrió preguntarles, oye, ¿por qué te ha gustado el podcast, no? ¿Por qué te gustó el No te han podcast? respondido. Claro, no, todavía no me Dicen, responden. voy a Pero ver les he el pasado el link ahí para que entren. Está bien. Uno es nuestro amigo Tito, que Hola, siempre nos Tito. va a ver. ¿Cómo estás, Tito? Tito Nuestro Calderón. amigo afroperuano. Ah. Afroperuano. No es afroafricano, es afroperuano. No, afroamericano sería redundante. Y ya, pues, y le hemos compartido también stand-up perros y qué bueno que la gente ya se esté conectando, ojalá. Comenzamos, bueno, ya hemos comenzado segunda temporada, el capítulo Sí. anterior, entre comillas, porque hubo un descanso que se prolongó bastante. y nada, pues, o sea, el otro día hablamos sobre el colegio, el inicio del colegio, la Sí. puta madre, ¿no? Y la justo hoy día universidad, hubo un tráfico de mierda. por culpa del colegio. ¿Esta semana comenzó el colegio? Esta semana comenzó el colegio y la universidad. No, huevón. Sí, esta semana. La semana de colegio empezó creo, al principio de marzo y las universidades han empezado hace poquito. Ah, sí. Sí. Yo estoy seguro que empezó la semana pasada empezó el colegio. Por el tema del calor ha sido. por creo, tema de calor, qué raro, weón. No, Ah. yo he visto demasiadas fotos de mis amigas que salieron embarazadas adolescentes con sus hijos el chibolas. 1 de marzo. Ya, bueno. Claro, weón. Por eso lo digo. Dime, Guille, ¿qué día de hoy tenemos el tema? ¿Cuál es el tema del día de ¿Cuál hoy? es el tema de hoy, Guille? Cuéntanos. Tú que eres un gran protagonista. El tema es el viejo es viejo porque quiere. No, mentira. El viejo porque quiere, correcto. El viejo versus el nuevo. El viejo versus el nuevo internet. El viejo. El viejo versus el nuevo internet. Que ya hemos estado hablando hace unos capítulos Sí. del viejo internet, que las cochinaditas de internet y todo Sí. eso. Más que nada porque salía natural. O sea, hay referencias que nosotros manejamos que Sí. son del antiguo internet. Que la gente chivola de repente no lo ha vivido, Ok. Sí. pero que le podemos dar contexto. Claro, hoy día. ¿Cómo sí. el internet de antes? El internet de antes, y eso viene la primera pregunta. ¿Qué redes utilizaban Ah, ya. activamente? O sea, Mira, Yo ¿en torno a qué giraba el internet antes? comencé a usar redes sociales el 2009, 2010. En esa época lo que se usaba más, al menos en mi colegio, era Facebook. Entonces yo comencé con Facebook. Man, ya. Facebook, weón, pero Sí. antes no utilizaste Messenger.
Hi-Fi. Creo que High Five no, definitivamente no, Tumblr tampoco, pero sí Messenger, usaba Messenger, así, enviaba correos, ¿no? A mis patas o lo que sea, así. pero había- No, un chat. Messenger chat. O sea, Messenger chat. Messenger Chat, Ajá. ¿Dónde? No, eso el 2009. Creo que fue el 2009 que usaba Messenger y 2010 comencé a usar Facebook. Lo que pasa es de que Messenger chat es un poquito antes. Creo que, o sea, lo habremos comenzado a utilizar cuando teníamos 7, 8 años. Ah, Messenger chat. ¿cuál es tu primer correo? Mi primer correo me lo creó mi vieja, mi viejo, que creo que era. ¿Pero qué plataforma? No, era Hotmail. Hotmail, yo Hotmail. también. Hotmail. O sea, claro. porque hay que ser bien baboso para tener Yahoo. O sea, a mí me da la impresión que los cojudos nada más tenían Yahoo. Oh, mi viejo usa Yahoo hasta ahora, weón. Mi viejo usa Yahoo. Perdón, señor. Sí, mi viejo usa Holy Yahoo shit. hasta ahora. Pero- Alucina que mi vieja creo que también tiene su Yahoo, pero ya no lo usa porque ya nadie lo usa. Que vos Nati lo usa. Mi viejo no sé por qué. Pero, ¿cuál era la vaina con Yahoo? Weón? No sé, weón. Que O sea, querían hacerse el interesante. querían digo, hacerle la contraria a Hotmail y nunca le salió. Sí, es cierto. Solo sé que la gente, no sé cómo, es que, weón, yo nunca he conocido a alguien que usara Yahoo Respuestas, por ejemplo. Pero y- siempre huevón. habrían, me acabo de pero enterar. siempre que tenías una pregunta, ahí estaba la pregunta en Yahoo Respuestas. ¿Verdad? Me acabo de acordar. Claro, no. No, ya murió ya. O sea, ya está. Ya o no sea, existe. Ya ya no lo- existe Yahoo. O sea, ya le dieron de baja el portal Yahoo Respuestas. Ni cagando. Porque me acuerdo que ahí salió el famoso. O sea, Yahoo Respuestas vivió hasta 2015, creo, 2014. Porque Ya. ahí salió el famoso meme que se replicó después de. No lo sé, no soy científico. Ajá. Que es ¿te Ah, acuerdas, no? verdad, El weón. científico que era la manito, Claro. Migi, que bueno, para los otakus que nos ven, Migi de Parasite, Ajá. que tenía una manito con un ojito que No- decía, no lo sé, no soy científico. No lo sé, no soy científico. Es correcto. Sí me acuerdo de eso. Pero. No, jaja, saludos. Jaja, Jajaja, saludos. salud. No, no lo sé, no soy científico. Hola, ¿qué hace? ¿Salió de ahí también o no? Hola, ¿qué haces? Antes, no fue antes. Ah. Era una... Una ratita. Era una ratita. No, era una llama. Sí, Era una llama. Era una llama. era una weón. llama mutante que se llamaba Walama. Sí. Los conocedores antiguos de internet que les gustaba What the Fuck Show o esa huevada, Sí. sabían que chucha era Walama. Que era una Hola, ¿qué llama con haces? una Sí. cara así mutante Ajá. y que estaba o sea, salía en su página web Ya. trotando en diferentes colores con una canción que era ¿Cuál Y será? Solamente, o sea, la página Ya, web mi tú amor, entrabas ya. para ver ese GIF nada más. Ya, mi amor. Oye, pero ¿y sea- Hi-Fi usaste o no? Hi-Fi no. Oye, Hi-Fi a mí me parecía de puta. Hi-Fi fue el primer Instagram de la puta vida, weón. Ahí Claro. toda la gente publicaba sus fotos donde te veías así, papi rico. Y justo por esa Sexy. razón no lo utilizaba, porque a mí no me, a mí yo siempre me he odiado, pues no me gusta la A foto. ti te odias. Yo me odio a mí Tú te mismo. odias. No me gusta tomarme fotos, no me gusta verme las fotos. ¿no? Ah, verdad, es cierto. Pero y en Messenger, tú que usaste Messenger, tú también usaste Messenger Chat, ¿sí o no? Yo usaba Messenger. Messenger chat. ¿Qué stickers mandabas? ¿O qué emoticones No, que usabas? ese entonces no era sticker, era No, que tú le configurabas el emoji. Emoji. Y había un estúpido que había configurado todas sus letras del No. abecedario. Cuando ponía U, salía la U de la U, ¿ves? Ajá. Salía AL, salía Alianza. O sea, salía en cada carácter. Sí, me acuerdo de esa y, mierda. y llegaba el ¿no? pincho porque tú tenías que tener una buena RAM o descifrar por qué chucha te estaba diciendo, wow. Claro. O sea, porque utilizaba, en vez de M salía la M de Movistar. Cuando ponías, respondías a alguien, ¿no? Te decía, oye, ¿quieres salir conmigo? Y decías, claro que sí. Y en vez de claro que sí, salía el claro, el logo de claro. Claro, ¿no? el logo de claro. ¡Qué imbécil! Sí, era bien estúpido. ¿no? Qué imbécil. La K era de Keiko. Ajá, de la cara de la A era de No. una abejita, creo. Puta, no me acuerdo. Pero eso tú te refieres a las letras cuando escribías. Él Claro, se claro. refiere a los stickers, por ejemplo, el chibolito que lanzaba ya. La No, caca. el globo de agua, Ah, el globo eso de no era- el agua. chanchito que bailaba. Claro, claro. Chanchito que bailaba es clásico. Ese no weón. era sticker ni emoji. Ese No. era otra definición. Era no sé qué otra mierda definición, era. tenía otra definición. Sí. Era como una animación. Una animación Lo que yo que enviaba tenías. como mierda para joder, zumbidos. Los zumbidos, Zumbidos. claro. Eso me ha hecho recordar que o sea, en mi cole sabíamos que un huevón tenía Pentium 1 y había rumores, o sea, que tenía una ¿Qué es Pentium computadora. 1? Pentium 1 es una computadora así de puta, de la época de el que descifró el código Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Ya, Ya. esa huevada. Ya. Para los conocedores de la película de Benedict Cumberbatch, Sí. los cinéfilos. Es bueno. Ahí está el chanchito. El chanchito está ahí, por El ejemplo. chanchito, Pero lo que yo decía causa. era de que
había un brother que sabíamos que su computadora era una mierda. Ya. sea, Ya. Su computadora era lenta, puta. Le enviaban zumbidos. Nos organizábamos para a las 4 de la tarde, todos enviarles un video a la vez, y había rumores. Las leyendas contaban de que salía humo en su computadora cuando todos a la vez, todo el salón le mandaba sus videos a la vez. Oye, pero ¿y tú cómo utilizabas Messenger y tú también Ajá. o otra red social? ¿Ustedes de verdad gileaban por ahí? Siguiendo la siguiente pregunta. ¿Por cuál red social, pues? Por la que sea, weón. Yo no, porque yo era muy chibolo. Pero me gustaba hablar con gente. No, pero en primaria tampoco, para nada. Yo no gileaba, no. Es más, en ese entonces yo no sabía lo que era la palabra gilear. Yo tampoco, pues, weón. Era como que, no sé, cortejar. No, pero no. Nada, No lo hacía. yo estaba más preocupado en jugar juegos de minijuegos. Es cierto. O sea, nunca te has hablado cariñosamente con una niña cuando tú también eras niño, por si acaso. Minijuegos era paja. Para aclarar. En la época del Messenger no. En Facebook quizás sí, pero no me acuerdo mucho. Porque Minijuegos era paja. ¿Tú jugaste minijuegos? sí, o sea, de hecho, minijuegos era un buen lugar donde conocer gente de otros países. Porque había un chat. Ah, sí. Había un chat de En minijuegos minijuegos. también había, me acuerdo antes, pero así, antes, había una parte donde era obviamente juegos, Ajá. porte de arcade, estrategia, no sé qué cosa, y en la última parte porno. ¿En verdad? ¿Qué? ¿Minijuegos? Había No, porno en carajo. minijuegos. ¿En Facebook? Yo, no. No, en minijuegos. En minijuegos. Es otra página. Yo pensé Es que una minijuegos página. era No, dentro no, de no. Facebook. ¿Tú no llegaste a usar nunca Yo me minijuegos? acuerdo. Puta, creo que no, weón. Minijuegos era un portal, o sea, una página que tenía como 999.000 juegos. Sí. Era como Frip. No. Puta, esa hueá No sé, no sé ¿No qué te es. suena? tengo Pero en era radar. básicamente, eran programadores que creaban sus propios juegos, pues, y los subían Ajá. a minijuegos. Que los creaban chucha. con Flash, o sea, Ajá. en Paint, Claro. después lo animaban y ya. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en el colegio, los que han tenido colegio con computadora, obviamente, No. bloqueaban esa página. Minijuegos. Ajá. Pero nosotros ya sabíamos que existía otra página similar a minijuegos que era Maxi Juegos. Maxi juegos. Y ese no lo tenían bloqueado porque los profesores eran una tarados de mierda. Maxi Juegos. Te sacamos la Ay, vuelta. weón, Echa la sí. ley, echa la trampa, carajo. Sí. Bien, Maxi Juegos. ¡Ala! No, nunca he jugado, weón. No, ¿Eso es? no, ese debe ser otra vaina. Maxi otra Juegos es vaina. una página que ya está muerta. La ley. O sea, era Maxi-juegos y era de tipografía de color rojo, porque el color de minijuegos era color azul. Y tenía una coronita, porque era el rey de los portales de videojuegos. O sea, era el que tenía todos los juegos Ujú. para los que éramos pobres, ¿no? O medianamente pobres, ¿no? Pero teníamos computadora, éramos algo privilegiados, ¿no? Chucha. No he jugado. Yo jugaba Frip, creo. Oye, ¿qué era lo. Puta, ¿con qué juego te iniciaste en Facebook? En Facebook, en Facebook. a En ver. Facebook todo el mundo ha jugado. En Facebook yo quería pasarme la de Avengers. Había un juego de Vale, Avengers. no, Avengers Alliance. Ajá, Avengers Alliance, pero se descontinuó, creo que Mano, juegazo, huevón. lo eliminaron el juego. Eliminaron el juego, Ajá. le dieron de baja. Ni sí, cagando. Me acuerdo que un mes antes, a todos, o sea, había una cosita que... vean. Chucha. Los comentarios en YouTube. La cosa es que en Marvel Alliance habían como que unos tokens que era como que tú pagas y te dan los tokens, ¿no? Para poder comprar personajes. Sí. Un mes antes de que descontinuaran el juego, a todo el mundo, o bueno, o no sé si solo a mí, nos regalaron 1 millón de esos tokens. Ay, No. Y compré todo. Acá Pasó un dicen. mes y puta, perdón. me puse triste, weón, porque No. el puto juego. te dieron Pero la droga sí, weón. y te la Pero si quitaron, buscas, probablemente en Google, hasta el día de hoy, si buscas un personaje de Marvel que no es tan conocido, te va a aparecer su carácter de Marvel Alliance. Man, ya, o sea, Concha había su un madre. culo de personajes. Había un culo de personajes. Más que ahorita el videojuego Pamicios de Marvel que está dando la hora es Snap. Snap. Porque no, Marvel Snap. no tienes que comprarlo y pagarlo, nada. Sí, puedes jugar sí, gratis. Ahí todavía no hay todos los personajes, ¿ah? No, es Falta un culo Ultimate Alliance. Yo Marvel en Alliance. Facebook jugaba el Chavo del 8, weón. ¿El Chavo del 8? Sí, weón. ¿Había? Yo era bien virgen, weón. De verdad. O sea, yo literalmente me Mira. mataba por conseguir tortas de jamón. Había un juego. Esto me ha hecho Ese era mi acordar, vicio, weón. había un juego Acá- que era mi favorito de Facebook. Ok. Pero primero vamos con el No, comentario. eso te iba a decir, los comentarios. Acá en los comentarios han puesto, yo jugaba el jueguito de pecera en High 5, que no sé qué es. High Five. No, High... ¡Qué imbécil! High 5. High 5, pero weón. ¡Qué El imbécil! colmo es que dijo High en Ya me inglés. morí. Y Eso es sí, español. sí. ¡Qué weón! Sí, Pet Society.
Pet Society. Ya, Pet Society. Ese era para... No, pero eso lo ha puesto Ah, bueno, ya tiene sentido. una chica. Naomi, un saludo, amiga. No, pero también puede ser un hombre. ¿Qué malo? Claro, ¿qué tiene Aquí de somos malo? inclusivos. Entonces, ¿por qué Acá- me haces así? Acá les decimos que son así, pero los respetamos. ¿Qué es así? Así ya piensa, chato. Y entonces, Pet Society, ¿dónde se juega? Pet Society en Facebook. Mm. En Facebook En tenías Facebook. tus amigos y si lo compartías ganabas más monedas. Ya. Esos eran juegos que incitaban al vicio para que tú contagies a otros con el vicio. Porque Ya. ganabas más cosas cuando invitabas. Pero había un jueguito, antes que me olvide, ¿Cuál? que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero era de puta madre. O sea, lo tenía todo. ¿De qué trata? Dragon City, seguro. No, era jugaba similar, era similar a un Gunbound, ¿Ya? pero no era para otakus ni para viciosos. O sea, era un Gunbound para gente normal. O sea, todo el mundo podía jugar de eso. Ya. No sé, weón. Y tenía lo mejor de todo, ¿por qué? Porque tenía mascotas que Ya. se me echaban a muerte, weón. O sea, animadas tipo Looney Tunes. En los comentarios, ayuden. Que eran, o sea, tú tenías un perrito, un gatito que tenía su cañonazo Ajá. ¿Ok? y de su bazooka lanzaba y tenías que eliminar a los demás en turnos. Era por turnos. Tipo Gunbound, pues. No ya, sé. no No me me acuerdo, acuerdo no qué sé, jugaba. weón. Yo jugaba Dragon City y hace poco decidí, voy a jugar Dragon City nuevo, pues. Me lo Ajá. descargué y lo linké a mi Facebook. Facebook. Ajá. Puta, era un vicioso de mierda, weón. Tenía 1000 huevadas. 400 dragones. ¿Pero le Tenía- metiste plata? No, nunca le metí No, plata. No, Hay que nunca. ser- Sí, hay era que ser chibolo. idiota. Hay que Era ser idiota chibolo. para meter plata. era chivolo, chibolo. meter plata. ¿Qué más jugué? Eminem tenía un juego, jugaba ese ¿Sí? juego, pero mi computadora siempre crasheaba porque esa hueá no sé qué tenía. ¿Eminem tenía un juego? Eminem tenía un Ni juego. cagando, ¿no? Había otro juego, Farmville. Paso. Mi vieja creo que todavía lo juega. Hoy en día. Mi vieja. Yo tengo una anécdota City Buy. de Farmville. Yo una vez tenía mi flaca en el colegio y... ¿No que no gileabas en el colegio, escuché tu vida? No, pero, o sea... Ya, ve. pero- Sí, oye, hace rato sí seguro. Ahora, tú me dices gilear... Es que cuando tú me lo dijiste, creo que yo todavía estaba en la mente de 2010, 2009. No. Pero ya a los... Uy, ¿se me escucha? Sí. Ya... ¿Se me escucha o no? Sí, te escucho, Ah, te ya. escucho. Cuando tenía... Eso fue cuando yo tenía 15 años, así que habré estado en tercera de secundaria. Ya. Entonces ahí sí, pues, la cosa es que yo jugaba Farmville, invité a un huevón porque me salieron recomendados, pues me salió, esta persona necesita, y yo, ok, le mandé invitación y el concha su madre me dijo, no me gusta, no me mandes Por acá. estas huevadas, que no sé qué mierda. Papi, Sí, Ya. sí. Fue. A mí también me parcharon en Facebook porque, ¿Qué? porque yo le daba like a Ok. cosas que eran ya muy malcriadas. Pues, o sea, eran Malcriadas. memes muy malcriados. Facebook de antes era muy, muy extraño, sí, porque Internet en general de antes era muy sí. transgresor. No, muy Demasiado transgresor, transgresor. muy, antes, si tú te volvías amigo de alguien, en Facebook te aparecía, ahora tal es amigo de tal. Entonces tus amigos lo que hacían, Hasta ahora, weón. Lo agregaban. no, que, o sea, ahora tal es amigo de tal, pero en una publicación, ahora son amigos y si la persona que agregaste era mujer, todo el mundo te jodía. Ah, ya me acordé. Y comentaban ahí. Y comentaba, Uy, sí. oye, cuidado, que tienes flaca, oye, no sé qué, oye, cuidado. Ah, ¿Nunca te han hecho esa no me vaina? acuerdo, weón. Sí. No sé, weón, pero siguiendo con esa pregunta, con esa línea, ¿alguna vez han troleado por internet? Yo soy el rey de los, Tú de tienes los trolls. Puta, pinta de que Guille sí, tiene una weón. pinta que ha troleado, pero como mierda. Sí. Yo creé Cuéntala una, más pendeja, yo cuéntala. creé una página de memes sobre mi colegio antes de que hubieran páginas de memes sobre colegios. A la mierda. Visionario, mi pana. Visionario. Pero era así tipo, o sea, mentalidad del Joker, o sea, porque yo mismo no sabía, no era consciente de lo que había creado. O sea, porque yo estaba tan aburrido y con tanto tiempo libre que lo que hice fue puse la foto de un brother que le habían tomado así, o sea, en un paseo. le habían- Perdón, me ha hecho acordar a una anécdota que también la voy a contar ahorita. Dime, sigue hablando. Ya, había una vez en mi cole, fueron a un paseo y siempre había esa amiga que llevaba su camarita y tomaba fotos de todo, ¿no? Sí. Esa amiga cojuda, ya. Sí. Ya, esa huevona había tomado un culo de fotos, pero puta, así, huevón. Acá te tomaba la foto, su huevón. madre. Entonces, ajá. Y había un huevón que. Uy, la cámara. Uy, había un huevón que salía, puta, o sea, yo no soy nadie para decirlo ya, pero puta, salía recontra feo ya. O sea, Ya. puta, horrible. pues, salía. Y esa foto, yo la cargué como foto de perfil de una página de memes en la cual yo le había puesto de nombre a esa página de memes el nombre con nombre y apellido de la vieja de uno de los huevones.
Pero para no decir... Coño. como ahorita estamos... ¿Sí? Algo así, pues, o sea, es ¿cómo se dice esto? Por los mames. O Por los LOLs. pero, o sea, esos son memes a tus amigas. No voy a decir cuál es el nombre de la vieja de mi amigo, pero imaginemos que es puta, no sé. Pepita López. Carmen López, ¿no? Ya. Y puta, yo era bien pendejo de chibolo. Creo que hasta ahorita lo he mantenido. En ese sentido de ser muy jodido. Ya. Había puesto el nombre, por ejemplo, Carmen López, la puta de Ripley, No. una cosa así. O sea, y en mayúsculas, weón. ¡Hala, qué hijo de perra, weón! O sea, obviamente o sea, la versión original no era que trabajaba en Ripley ni nada. Claro. Esa buena trabajaba en otra cosa, pero pues estoy diciendo una empresa X. Ya. Pero sabíamos que trabajaba en tal cosa y tal otra cosa. Oh, qué fuerte, weón. Y, Hablar así a los 10 años, la puta de Ripley. La mierda, weón. pero era un huevón al que lo jodían como mierda. O sea, su mamá era la que agarraban de punto, pues. O sea, entonces... Claro. Y ahora que me pongo a analizar, pienso, creo que esa es una... O sea, la explicación de esto es que yo quería ser como que el payasito, el Claro. bufón. Entonces, hice eso, puta, lo compartí en el grupo del salón. Ajá. Y puta, se cagaban de risa porque todos los días yo publicaba fotos en donde agarraba la foto de alguien de la buena que había tomado foto en el paseo y lo photoshopeaba en cosas así muy ridículas. Y muy... Con un pene en la boca, como el papá de... Exacto. Huevón. de Kyle. Y antes Facebook no te baneaba, huevón. De Kyle. El que... No. Está apagado. Prendelo para... Carmen tenía la manía. Era el papá de Kyle cuando se volvió troll de internet. Me imagino. Sí. Yo no he visto Soapar, pero Ya. puedo entender quién es cuál, ¿no? Sí. O sea, pero a lo que voy es que Facebook no tenía restricciones de desnudos en ese entonces. ¿Verdad? O sea, tenía que pasar 2 semanas recién como para decir, esta huevada está mal. Sí, es verdad, se demoraban. O sea, Antes se demoraban como mierda. Yo me acuerdo que Carmen Sebón se tomaba fotos con, o sea, llamaba a Barrers a su casa, pues, a hacer Ajá. pijamada. Sí, Ese huevón Y- aprovechaba que Barrers se durmiera. y le ponía pito, el No, pito en la se boca. Sí. Y En lo la vida real. Ahí no, presumía. es de Cartman. de Carmen. No, o sea, me refiero que en la vida real de los dibujos. Sí, claro. en la vida real. O sea, Ah, ya, lo sí. hacía Canon. Sí, lo hacía Pero Canon. ¿cuál, No, cuál pero es, mío era Photoshop, huevón. cuál Claro, es el meme? Photoshop. Pero dime el meme más pendejo y más Puta, caga de risa que has el hecho. pendejo, no sé si cae de risa, pero el que me arrepiento de haberlo hecho, Uy. arrepientes? a una de las chicas de mi colegio, pues, saqué su cara y había la foto de una borrachaza que estaba tirada así en el piso con o sea, que se le veía el Solcan. Ya. O sea, era una foto de internet, ¿no? Ya. Y le Ajá. puse la cara photoshopeada. No, ella de tu amiga. a la- La mierda, Ya, ¿qué pues. pusiste? Esta No, puta de no, Ripley. No, lo peor La de- puta del lo peor de cuarto todo es grado. que no tenía descripción ni nada. O sea, era expresión artística así porque sí. O sea, así, Ya. así ustedes interpreten el arte. Ya. La mierda. Una hueá así. El arte es interpretativo. O sea, como soltar una dinamita así, ¡pam! Te tiras un peo en el ascensor y te vas. Claro, no. Weón, yo el meme creo que más pendejo que encima se hizo viral, weón. Bueno, ¿Ya? viral, entre comillas, ya. Es que yo vivía en Chancay y Chancay para esto es un lugar, bueno, mucho antes, chiquito, en donde todo el mundo se conoce, pues, weón, es un pueblo. Y la cosa es que yo le hice un meme a mi pata. De hecho, es mi pata que conté la anécdota pasada de... El mismo que lo agarra de punto. A tu pata que lo agarraste de punto. A Patricia Estrella. ¿Cómo se llama tu pata? Patricia Estrella. Uy, ¿sí lo ves? Willy. ¿Willy? Willy. Ya, Willy, ¿cómo es el Willy. nombre? ¿Quién no te hace bullying? O sea, en realidad se llama Luigi, pero yo le digo Ah, Willy. ya, Willy, ya. ok. Por el Willy. meme de Willy. Es un personaje recurrente ahora. ¿Qué le has hecho a Sí, Willy? oye, sí, es un personaje recurrente, ¿eh? Oye, pero ¿ese es tu pata o lo odias? No, weón, es mi hermano, yo lo quiero. No, es que Pero- fuera huevadas, con las personas que más quieres... La jodes más, Sí. weón. Sí, al menos la relación entre los Claro. hombres es así, weón. O sea... No, Sí. weón, y la cosa es que a Wii yo le hice un meme en el colegio en primero de secundaria, Ya. donde Wii para esto es bueno, era y es todavía una persona robusta. Ya. O sea, gordo, a la mierda. Ya. Como es. Ok. Obeso. Yo cuando le contaste esa anécdota que le bajaste el pantalón, Yo también lo imaginé yo lo flaco. imaginé flaco, weón. No, Era es, flaco, es- 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 no, es gordito, es gordito. Oye, chócala, porque yo también le bajé, al Yo más también gordo le del bajé salón le flaco. bajé el lompa. Ya, pero no frente a todo el Pero- mundo. Bueno, Sí, pero el desenlace fue diferente porque me agarró así
del cuello, huevón, me dijo que sea la última vez que lo vuelvas a hacer. Weón, el de mi pata fue, volteó y se puso a llorar y el tuyo... Gordo cabrón, gordo. No, mano, cuando es gordito me da más Te estás pena. humillando, weón. Cabrón. Oye, ya, pero ahora sí déjame contar, weón. Ya, Ya, la cosa que este pata era gordito, pues, en el colegio. sí. ¿Qué pasó? Y la cosa es que yo publiqué un meme que ponía su foto y encima era una foto de Facebook, weón, antigua que teníamos que 12 Claro. años y Ya. salía... Entras al foto de perfil y en vez de poner hacia la derecha, pones a la izquierda, ve, para ver su foto más antigua. ¿Has hecho ese truco? No. Ya, bueno, la cosa... Sí, No, las interrupciones innecesarias, Guille, por favor. Continúa. Perdón. La cosa que, me hiciste perder el hilo, weón. Ya, la vaina es que mi pata me dijo... Chapas una foto. Chapé una foto de él, encima una foto antigua donde salió con sus perritos, atrás salía su abuela, creo. Ya. Su pollo, Pero él salía al medio, sí, su pollo, no, así, salía al medio y le puse en el título ese grandazo, título memero, que decía, si Luigi no te robó comida o bebida, no tuviste infancia. Ah, A ya. la mierda. Huevón, y ese meme se hizo viral en el colegio, huevón. No jodas. Huevón, hasta la profesora publicó, a mí también me robó. Cabona. Fuera de huevadas, una forma de hacerte famoso en ese tiempo era que pusieran tu foto de perfil de una de estas páginas de memes de Facebook. O sea, Ah, sí, bueno, también. la página se llamaba, por ejemplo, Calla, oe, sonso. Y ponían la foto de tu pata, pues. Y una foto que estaba hasta la hueva. Sí. Porque Claro, me acuerdo claro. que esa época es cuando a la gente le gustaba hablar con letras azules, pues. No sé si entiende. O sea, en Facebook. No, yo me quedaba donde la gente hablaba con mayúsculas, minúsculas y signos de Ah, ese es interrogación. Con los el Mixer. Mixer, era A Mixer. Mixer, No conocía claro. tanto de la cultura Mixer, felizmente, pero. Y hay cosas que tenemos de la cultura mixta todavía. Sí, el XD, por ejemplo. El XD. Oye, escúchame, se hizo tan viral ese meme, weón, que mi pata, años después, ponte, tenemos 12 y a los 16 empezó a salir con una chica Ya. y la chica le dijo, ¡Oh, tú Uy. eres el del meme! Le dijo. Ay, pero ¿tienes el meme? Oye, no, búscalo. Búscalo. No importa. A ver, pero para hacerme entender con lo de las letras azules, porque creo que los dejé muy confundidos, ¿se acuerdan Chico, que no, antes tú ponías arroba Sí. y ponías Ya, sí. me llegas al huevo? Y era una página que se llamaba Me llegas al huevo. Etiquetabas a una página Y y le respondías como comentario. Eso sí, yo La gente hacía eso. hice una página que se llama Cállate Imbécil. Y tiene como 2 millones. Tiene creo. como 3.000 seguidores porque la gente a cada rato decía, oye, cállate imbécil. Y le ponía Y con arroba. ponía con arroba Claro. y entonces la gente me seguía. Uy, High Sí. Five, pero esa mierda. A ver, high five. Yo no he Hi-Fi, llegado. a la mierda. Los versus, que más adelante vamos a hablar de los versus, de Los versus. AskFM, Sí. los ¿Cuál, toques. cuál es la siguiente pregunta? Quiero llegar La a una siguiente parte en pregunta específico. es- Parece que Hacen- yo gané un versus en mi colegio. Ah, oh, cuidado. Sí, Ay, ay. me imagino. Yo también gané un verso en mi colegio. ¿Has Ah, ya. entrado a la Deep Web? Ya, eso quería hablar yo. No he Ya. entrado, yo no he entrado, yo no he entrado. Yo no he entrado, tengo un amigo que sí ha entrado. Yo- Y ha sacado huevadas. Tampoco, pero qué uso torrents. Bueno. Uso torrents para descargar películas, más que nada. Claro, claro. Sí. Yo no sé. Arrechendo. Ah, encontré el meme, weón, A ver, pero... a ver, a ver. A ver. O sea, no he encontrado la foto como tal, o sea, publicada, sino encontré... Ah, la manda a grupo. He encontrado grupo. una huevada que es mis fotos más famosas, una huevada así, y sale eso. Ah, ya. Pero que Ahí te lo manda al grupo, ahí te lo manda al grupo. De tu Facebook. En mi Facebook, weón, sí, en mi Facebook. Yo eliminé mi Facebook hace tiempo ya. ¿Ya no tienes tu Facebook? Ya no sé ¿Eliminaste? si- No, ya. Ah, yo todavía lo uso, lo comparto memes como mierda. Yo ahí. Yo quería agregar un tip a la gente que quiere así trolear a sus patas, todo. Un Ajá. tip muy bueno es encontrar el Facebook de la persona que quieres trolear, ¿Ya? entras a su perfil, entras a su foto de perfil y no es mucho esfuerzo para encontrar la última foto, o la foto más antigua que ha publicado. Pones tecla hacia la izquierda. Y Tecla hacia la o sea, izquierda. estás en la foto de perfil. Ya. ¿ya? Pones la tecla del teclado hacia la izquierda. O Ya. sea, en Ah, para ver la izquierda, foto más antigua, para ver la foto más antigua. Y ya, Ah. pues, ahí está. Es que la gente se olvida de borrar sus fotos antiguas. Sí, sí, sí. De borrar su- Yo O sea, no sé yo- si Yo yo he lo- borrado todo rastro. yo he borrado no hay nada. la mayoría de mis fotos también, sí. Te he borrado. A mí no me van a encontrar nada. Nice. Ah, ahí está. Ah, ¿qué será tu pata? A ver, A ver. En mi mega sí puedes encontrar. muéstramelo porque yo no tengo mi celular. Plato de comida. No. ¿Pero qué decía abajo? ¿No qué? No has tenido infancia. No has tenido infancia. Esa era la... Esa es la frase del Esa momento. era la frase del momento, pero No, no dice Sí. no has tenido infancia.
la segunda palabra dice algo más largo. Puta, weón, es que no encuentro el meme, weón. Ya, bueno, no importa. Parece que dijera, Solo si Luigi, entendí que tu papá te abandonó. si Luigi no te pidió plata conmigo, nunca cachaste. Parece que dijera. Sí, ¿no? Ese era el meme. Ese era el meme que creé en su momento. 41 comentarios, pe, weón. Eso en era Facebook. bastante. Parece. Wow, Eso era como una mierda. conversación. Eso era como mierda en su momento, Sí. weón. Eso era una conversación que dentro de esa conversación iba a salir un gileo. Hoy no sé por qué mierda. La segunda foto, ¿qué cosa es? Un Oye, profeta, hablando de gileo, mierda, borracho, creo. Yo no entiendo Antes cómo en- mis amigos pueden gilear por Free Fire, weón. Por Free Fire, weón. Alucina que ahora también gilean por móvil Bang Bang, una vaina así. Móvil Bamba. Es como un LOL, pero Ah, ya. para el celular. Man, ya. Ah, ya, ok, Y la vaina ok. es que la otra vez hace tiempo volví a entrar a mi perfil y yo tenía agregado a unos amigos y una amiga. ¿Ya? Dije, oye, ¿qué están esos perfiles? Porque yo hace tiempo no entro, ¿ves? Ajá. Y ahora se puede colocar tus fotos en esas notas. O sea, tus fotos reales, pues. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, se puede colocar, o sea, aparte de tu foto de perfil, Claro. que siempre se puede subir una foto de perfil Sí, sí, personalizada sí. tuya. O sea, Oye, ¿ya? Ca- Hay como Gabo- un murito. ¿Por qué te ríes? Gabo ha sido una persona de mierda, weón. ¿Por qué? ¿Qué hice? Dice, ay, acá también tiene otro meme creado que dice, si Josué nunca te dijo haceme un pete, no tuviste infancia, weón. ¿Cuántas mujeres habrán huido de ese weón? Desde que le hiciste esa Claro. meme, weón? Weón, ves la foto de él y ya huyes, weón. Escúchame. Me imagino. Algo, y ahora que es tema versus antes, lo que dice Arnie de que ahora la gente lo usa para gilear, yo creo que no importa la época, la edad, que antes, después o ahora, siempre si aparece algo nuevo, la gente va a intentarlo para porno o algo así. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Lo va a intentar ¿Para para porno? porno. Lo va a intentar usar para porno. O sea, desde Debe que ser salió los perros. internet, lo más popular era el porno. Ahora que sale Free Fire, ok, Ay, Free Fire, me vamos a acordé jugar. cuando salieron los ¿Tienes tipos para de chat? Corea del Ok. Norte. ¿Ah? Me acordé cuando salieron los tipos de Corea del Porque Norte. hay una foto de un chivolo calato ahí. Feo. Puta madre. No distraigas. Yo me acordé que cuando salieron unos patas de Corea del Norte, lo Ajá. primero que buscaron encontrar fue porno en Google. Ah, claro. Alucina. Sí, pues porque ellos tienen Es lo primero, es lo intranet. principal, claro. O sea, es lo principal, ¿no? La gente está muy quemada, ¿no? No, sí. No me acuerdo qué libro de antropología Ya. o algún escrito, una teoría de antropología decía de que el ser humano siempre va a reducir toda actividad al sexo, a la matanza, a la muerte, a la guerra y a la diversión. Y a la diversión. Sí, No, es que en realidad inclusive- los negocios que más venden Sí. tienen que ver con ¿Sexo? diversión, drogas, sexo, No, alcohol. y armas. Ahora, la Deep Web. La Deep Web. ¿Qué tiene? ¿Has entrado ahí? Yo no entraba, mano. Nunca siguen a entrar, pero porque un pata entró desde su computadora y bajó los torres, no sé qué huevada, no sé qué mierda, y entramos a ella. Pero éramos tan Por dos. chivolos que no teníamos imaginación para ver qué cosa buscar. Mano, yo he visto O cosas sea, fuertes, o sea, mi pata ha pasado cosas fuertes. yo he visto cosas fuertes, weón, pero usando Google normal. Solo entro a 4chan y listo. Ah, weón. ya, es que esa es otra nota. ¿ves? O sea, Claro. ahí también había vainas como tutoriales, había PDFs. Ajá. Había PDFs de cómo crecer, weón. ¿Cómo crecer? O sea, había PDFs cómo crecer y era la huevada de que duermes sin almohada, todo recto. Y luego también como que se estira. No sé, ya ni me acuerdo, porque también había un PDF de cómo invocar al diablo. ¿Cómo invocar al diablo? A la Sí, mierda, weón, había un weón. PDF y había un montón de formas de cómo hacer un ritual. Me ha hecho acordar. Bueno, no tiene que ver con la La Deep Web, página, pero no. el día de tu muerte. Creo que sí. idea. Era una página donde Te aparecía el día de tu muerte, sí me acuerdo. Sí, el día de tu muerte o incluso qué era lo que estabas haciendo en ese momento. No, Sí. yo me acuerdo que hay una página weón, que te decía. Pedro dice. Pedro dice. Pedro dice. Claro. Era un truquito. Era un Pedro truquito dice. de que tú, o sea, era una aplicación que tú te permitía poner en una caja para escribir, Ajá. por ejemplo, el mensaje que tú querías que saliera. Entonces, la página te explicaba las instrucciones, ¿no? Tipea este mensaje, ponle, mandar el mensaje, ¿no? Para Ajá. que la página lo tenga. Dile a Dile a un amigo. que venga Sí. y haga una pregunta tipo así en la Ouija. Huevón, me Y- acabas de sí. romper toda mi infancia. Era weón, fácil, no me la sí, creí, sí. weón. No sabía. Sí, sí, sí. Te la metí en la Pero Ouija. sí hay páginas que te dicen, si es que les dices tu fecha de Ah. nacimiento, tu esto, y si es que les dices más o menos cuántos años tienes, cuál ha sido tu vida, en dónde vives, todo eso, si le das Claro. ese tipo de información, te dan un estimado de Sí. cuándo podrías morir. Eso se llama condición corporal. Sí, Condición corporal. sí, sí, sí. Pero no es, Básicamente. o sea, no es cierto, la misma página te lo dice, no es cierto, o sea, es un Pero es un estimado. aproximado. Es un aproximado, claro. Por Ahora, ser la Deep probabilidad. Web antes creo que tenía mucho más... Antes sí, weón. Antes sí tenía un montón de huevadas. Por Sí. ejemplo, no sé si lo puedo decir al aire, pero he visto varias huevadas. Sí, o sea, tenía O sea, pero no lo digas al aire, dilo bajo el agua.
Muy bien, puta, qué gracioso es. Muy bueno. Somos buenos. Pero no se escucha, ve, no se escucha. No, pero que para que no se escuche, pues. Ya, neonatos. A la mierda, mon. Claro. Ahora, Ya. pero sí, no, lo hizo para no decirlo en vivo. Pero ahora mira, o sea, yo con los videos, con ese tipo de, por ejemplo, Two Girls One Cup, que es un clásico, ¿no? Pero El es en clásico de internet clásicos. normal. Es en ¿Qué internet. cosa? ¿Qué cosa? Two Girls One Cup. Ya. Eso yo no me enteré. Ya. ¿Ustedes después, o sea, conocían a- o sea, yo ni lo sabía. y Claro, lo en terminé ese momento viendo. te mandó a la mierda. Claro. Claro. Sí. O sea, te habrás traumado, pero, por ejemplo, Creo. Two Girls One Cup, por ejemplo, es fake. No. Es fake. ¿Fake? Es Plastilina, dulce. plastilina. No, es dulce. Es un chocolatoso dulce, no sé, una cosa así. Ah, Vi, este, el huevón era un francés, A la mierda. Chocolate. un francés intenso. medio huevón, que no sé qué cosa, pero ver, sí, padre. o sea, es fake. Que el pata ¿cómo se llama? Se caga. No. El pata era cineasta que era experto en hacer este tipo de cosas. Hay cineastas bien locos, por ejemplo. cineastas Hay locos, hay un video donde se trata de, bueno, una película donde se trata de unas 100 flacas que ¿Ya? están encerradas en una mansión ¿Ya? con otros, no sé si otros patas. ¿Magnates? Creo que sí, magnates, pero ahí hacen su Sodoma y Gomorra como por 100 días. Los 100 días de Sodoma, claro. Ajá, Ya, creo que sí. Saló, Los 100 días, Saló. Sí, Luego sí. también está este huevón de la foca. La foca. Esa película no la llegué a ver. Ese tipo, mi ex sí la llegó a ver. O sea, yo sabía de la película. Y luego de la nada estábamos como que comiendo un broster y me dice, oye, ¿viste esta Comiendo un película? broster. Y le dije, Aguanta, ¿era película de la Debe foca o de la morsa? la morsa, creo que era. Tusk, Un pata que Tusk se de- llegó a Tusk. transformar. ¿Cómo se llama el que hace de cómics? Kevin... Kevin James. No, Kevin Smith. Kevin Smith. Kevin Smith, que es el Claro. director de esa película. Sí. Sí, se llegó a Kevin Smith. transformar, weón. Y Sí, pues, sí, o sea, sí, claro, la tiene este morsa. resumen. Y Tusk. el resumen Sí. de YouTube, las imágenes de la morsa son. No me gustan. Claro. Sí. Por eso yo, o sea, desde ese tipo de películas, por ejemplo, que son más comerciales, Saló, de repente, no tan comercial, pero, por ejemplo, ese tipo de películas, como son, o sea, se puede producir. Yo cada vez que veo un video de esos de internet, de que la gente haciendo cochinadas, siempre digo, Cochinadas. ¿es falso? Como que siempre tengo desde hace años un cierto de duda. Es que ya todo el mundo Claro. ya se pone Sí. en plan fácil es falso, incluso con el mundo del Sí. streaming de las peleas y todo. Hoy en día es más fácil. Hoy en día la gente ya no se lo cree. No, ya no Sí. la creo. La gente ya no se lo El- cree. Ese tema de los videos que son así bien macabros o grotescos está conectado con el anterior que hablamos porque servían para trolear. Bien. Sí. Porque tú podías mandarle y decir, vas a ver un video de un, Claro. perro, de Me un has hecho perrito. acordar el laberinto que tenías que concentrarte para Ajá. llegar y no chocar. Ese- sí. Si no Sí, está que nada. Justo hay Hay una de una las crítica. preguntas, es ¿cuál es qué cosa te quitó la inocencia en internet? Ah, ya, qué cosa. Para mí fue ese video. Ese fue el ¿Ah, primer sí? video, sí. Pero te has adelantado un culo, weón. Ya sé, pero estoy, Ya. no importa el orden. Que estamos acá, pues. Estamos acá. La cosa es que qué video o qué momento fue que les quitó la inocencia, la virginidad en internet. ¿Quién me quitó el Yo Buena quiero pregunta. hacer una dinámica con el público de YouTube, si es que Ya. hay, que nos digan qué cosa más rara, extraña han visto en internet, lo comenten como el nombre del título, Ajá. ¿Hay alguien? como por ejemplo Two Girls One Soy Cup. Two Girls One Cup. en YouTube. Por ejemplo, yo conozco una más fuerte que le puede romper la inocencia a mucha gente que se llama Pain Olympics, Pain Olympics. Ya me que acordé. era un huevón Que que se- agarraba una tabla de madera, ponía ahí su chula Ajá. y se cortaba así como si fuera un cabanossi. No se lo cortaba de Espérate, raíz. Claro. yo he No, visto así, una pa, nota peor, creo yo. Un pata. Ya. ¿Ya? Pero te cuéntalo nomás. Un pata que todos saben que el pito tiene un orificio obviamente por orinar. Sí. Imagínate Un tubito. una aguja Ajá. de tacón, Ah, la mierda. una placa ahí. Sí me acuerdo de ese Y video. destrozándolo, destrozándolo. Sí me acuerdo de ese video. Pero ahora mira, por ejemplo, el que tú mencionaste, el de que se corta el miembro. Ajá. Es como que... Puede ser falso. Puede ser ¿ah? falso. Falso. Sí. No, pero se ve Porque no te va... o sea, olvídate el dolor. Ajá, se ve la sangre. Olvídate del dolor. No, con tanta pérdida de sangre te desmayas, weón. Claro. Te desmayas. No hay forma de que termine. No hay forma, weón. Sí, sí, sí. O Puede sea, ser que sea falso. por eso yo digo, o sea, veo ese tipo de... y digo,
inmediatamente digo, o sea, primero me da asco, obviamente, pero digo, es muy Después probablemente falso. había un video de un huevón que se reventaba una botella de vidrio en En el poto. En el poto, ano. sí, en el- También sí. vi ese. Ah, la mierda. Y con ese también dije, pero, o sea, ¿no le duele? O sea, le duele. Y lo Sí. escucho, pero lo escucho al huevón haciendo, ¡ah! ¡Ah! No, yo estaría como que, Es que lo que Yo pasa estaría es que así, weón. la glándula del dolor y del placer están cerquita. verdad. La Sí, glándula. o sea, verdad. La mierda, ¿cómo lo dijiste? Qué poético. La glándula del dolor y el placer. También, por ejemplo, en atrás del cerebro, por acá atrás, ¿Ya? como que Ah. la nuca, todos tenemos como una especie de pepita, no me acuerdo bien, pero lo voy a tratar de explicar así de simple. Hipocampo. Hipocampo. Una especie de pepita que esto impide que nosotros hagamos en plan huevadas como robar, matar y estas vainas. ¿Y qué pasa con las personas que sí llegan a hacer eso? Es Ajá. que esta cosita que parece una pepita de limón Ujú. es mucho más grande que la demás. O sea, su Ah, man, ya. tolerancia al peligro rebasa de lo de una persona normal. Claro. Ay, 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 También se va desarrollando, pues. le robó los datos curiosos aquí, ¿eh? Sí, cuidado. Cuidado. Te van a llegar tu trabajo, No, ¿eh? lo que pasa es que en el tema de psicología y vainas de conducta humana, en esas sí, Ah, eres experto. Ah, porque tu mamá creo que es psicóloga. dijiste. psicólogo y también he hecho sus tareas, pues. Claro. Mi amor, ya. Eso y cuando Ya, también mi amor. en la parte del lóbulo frontal, si te cortan acá o si te cae un balazo, también la persona pierde la sensación de peligro, emociones, cosas así. Bueno, en He realidad visto se esa huevada. reforma su personalidad, Sí. se resetea. Se resetea. he Y visto esa huevada. yo se lo sé, bueno, se lo sé porque mi padre, cuando una vez, es que sabe, mi padre es militar. Ah, Sí, pensé que bueno. sí, una vez mi padre se disparó, pensé que No. Tengo un familiar nomás que de huevón casi te huele el ojo. Ah, la ¡A mierda. la mierda, weón! Es que ya, primero con el familiar. Este pata, pues, servicio militar obligatorio aquí ya saben, en el Perú antes, Ajá. limpiando su arma, flum. Ah, Limpiando su Huevón. arma, Y huevón. la cosa es que este huevón, como estaba sobre el servicio militar obligatorio y supuestamente estaba de servicio, el seguro le paga y a partir de ese día ya es anciano el tipo. su madre. Sigue viviendo del Estado, pues por esa vaina. Claro. ¿Y qué pasó con mi viejo? Lo que pasa es que él estaba jugando fútbol, ¿Ya? estaba así jugando normal, haciendo la de Ronaldinho, y Ey. de la nada, por cabecear, creo que se Oh, ¿se pegó con el palo? se golpeó con un comandante, no sé, Ah. y se le rompió la frente. Pues. Ah. ¡A la mierda! ¡Qué fuerte! Lo llevaron al hospital y le pusieron placas de metal aquí en la frente. Ah, la Placas de mierda. metal. A la Ajá. concha. Él tiene esas tarjetitas que tienes que mostrar en el aeropuerto. Aeropuerto, claro. Bueno, Porque probablemente. cuando pasas en el aeropuerto y tienes placas, tienes que Sí. decir. Y tienes Alucina que no le he mostrar. preguntado y ese huevón para viajando. O sea, mi viejo, pues. Debe tener un tipo de. Y tiene que tener cuidado con el tema de los lugares que tienen mucho campo electromagnético. No, Sí. sí, weón, ¿te Porque te imaginas puede- que te está puede- en la refri y de la nada? No, o sea, pero es la cagada, pues, porque, o sea, aparte, es que yo cuando era muy niñito, cuando eso pasó, Ah, yo tendría Claro. 2, 3 años, claro. y ahorita lo veo a mi viejo y parece que nada hubiera pasado. Claro, sí, sí, sí. Ya recuperan, sí. O sea, se es que recuperan. no sí. tiene ni una cicatriz ni nada. ¿Cómo le Claro. habrán metido la placa? Ni idea, pues. Sí, está una La locura. mierda, No, eso weón. también le ponen para hacer Regresamos- feminización de rostro, también ponen. Al tema, ¿cómo se llama? Ya, el siguiente pregunta. Ya pasamos con la Deep Web, que en verdad no hay mucho No hay interesante, mucho. más de lo de. Uy, mira Ahora, esto. es que ahora en la actualidad es... ¿Qué es lo más raro que has encontrado en Telegram? En Telegram, En claro. Telegram. El Telegram ha de todo. sustituido a la Deep Web. Pero El Telegram- alucina que yo no sé usar Telegram. ¿No? No. Yo tampoco sé Sí, mucho, sí. la No verdad. sé qué buscar como para que se me Yo- encuentren las huevadas. Claro, creo que, o sea, tienes que querer buscarlo también. Porque, o sea, creo que comienzan. Espérate. Me acordé de una huevada. A ver. Es que no es el único familiar que tengo que tiene el ojo mal. ¡No! Tengo un primo que también ha sido por huevón. Que no se disparó con un arma, se disparó con una pistola de clavos. ¡A la mierda! Yo creo que tu familia debe dejarse las pistolas, cualquier cosa que pueda disparar cosas, jodón. No creo. Pero creo que es el lado de la familia porque viene De ese lado de la familia. Es como que- El milagro Sí. solamente le rompe la frente o le da Puta madre. Bueno, ahora, en Telegram, o sea, tienes que saber dónde buscar también. Porque, o sea, creo que la gente no es que lo busca, a ti te agregan por otros grupos. O sea, tienes que conocer a alguien Claro. que conoce a alguien que conoce al Telegram miembro del grupo. potencialmente puede ser el nuevo Ares. Sí. Porque para entrar a grupos de Telegram tienes que buscar tienes que buscar en un foro en internet y Ajá. a veces te pueden trucar el link Sí. y te pueden llevar a algo que te mete virus y te va a Sí, hacer la sí, tarjeta. sí, ¿no? sí. Entonces, Es por eso que no me meto huevadas en Telegram. Sí. o sea, yo solamente lo hago cuando un amigo me pasa el link, por ejemplo, para Claro. descargarme, no sé, PDFs de cierta materia, ¿no? O sea, Yo, PDFs de un juego, ¿no?
Ya, mi Yo amor, tengo ya. Telegram, puta madre, desde que salió, creo. ¿No? O sea, Yo no sé desde... usar. Cuando dijeron que supuestamente en WhatsApp te espiaban, una hueá así. Por Ajá. eso Bill Gates va a cerrar WhatsApp de la próxima semana. Así que No, eso lo dicen a cada rato. No, algo así dijeron. Pero yo lo tengo porque me lo pasó un pata del colegio, que ni siquiera es tan amigo mío. Me dijo, le dije, oye Memo, ¿me puedes pasar la tarea? Le digo, me dijo, no me escribas acá, escríbeme por Telegram o por Gmail. porque Ay, para la conocer mierda, yo, este, la ¿qué es concha de tu lo- madre, lo- ¿quién chucha eres? único obsesivo. Y me descargué Telegram Por y le él. envié, ¿cuál es la tarea? De matemática. Y me dijo, la tarea de matemática No, está... fuera- Y me tanto pasó- para él, Sí, pero... Cuando comenzó a salir Telegram, los primeros usuarios de Telegram eran esos huevones que se querían hacer los interesados. Sí. Ay, sí, que se usan Telegram. O sea, Lo sí. interesante que tiene Telegram Y es que mucha tiene un gente- radio de tus personas. Sí. O sea, Ah, sí. tiene un radio de personas que están Sí. alrededor tuyo. Y eso me parece raro. ¿Sí? Sí. Uno, Pero Ajá. yo creo que en Sí, Estados Unidos pero- tiene su, Sí. su O sea, plataforma hubo de una Apple. temporada que se fue Un WhatsApp. poquito, o sea, Ahora en Telegram, claro, o Sí. sea, WhatsApp se fue y Telegram todo Pero se empezó a Telegram- ofrecer. Eso creo que es aquí, porque Estados Unidos tienen su opción de iPhone. De iPhone. Entre iPhone se puedes mandar mensajes, creo. ah, sí. Ah, ya, Ahora ya. Telegram yo ya no lo uso, es más, creo que ahorita lo voy a desinstalar porque tengo un poco de espacio. Pero antes lo usaba para ver películas, por ejemplo. Ver Eh, películas en Telegram. Sí, Ah, no o sé. sea, yo ahí vi Mulan cuando salió. ¿Qué hablas, Ah, la huevón? huevada. Sí, sí, sí. La remake. La remake, Ah, ya, live sí. action, sí. ¿Sabes para qué también es Porque no bueno iba a Telegram? pagarle a Disney para ver esa mierda. Oño. Ahorita no me acuerdo en qué calidad estaba, pero creo que estaba en buena calidad, alucina. Yo tengo una Sí. conocida que mira videos en Facebook. Películas y series en Facebook. Claro. Ah, sí. En TikTok también se puede ver, pero por partes. Ah, sí, eso es lo malo. Ah, sí. eso es lo Sí. malo. Pero qué raro. Aunque hace tiempo ya no veo eso ya, porque Sí. se supone que TikTok te baja lo de TikTok se copyright. baja, o sea, depende de también, o sea, tienes que verlo en el momento. Lo bueno Ajá. de Telegram es que no se lo bajan. Lo muestran, los mensajes están encriptados, entonces la gente de Hollywood no lo puede ver porque está encriptada toda la mierda. Y, ¿cómo se llama? Y si quieres, los mensajes después de una semana se borran y se pierden, ¿no? Mierda. Entonces no te Oye, guarda yo nada. lo que estoy haciendo con WhatsApp es colocarle ya temporal los mensajes para que no se Ah, me sí. acumulen en Sí. seguridad ya. Porque Sí, ya sí, sí. mi Claro. celular está, ya, Sí. dice, bórrame todo lo que tengo. Claro. Sí, huevón, el espacio. Sí, yo también utilizo esa huevada para borrar espacio. ¿Tienen patas que usan Telegram? Yo me he enterado, o sea, y esto es un consejo para todos los que quieran ahí chismear sobre las cosas. Yo me he enterado que muchas patas Ajá, están en Telegram no por razones buenas, ¿ah? ajá. O sea, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, es algo que le iba a comentar hace un rato. Telegram sirve muy bien para algo. Hay Ajá. ciertos ¿Para qué? videos ¿Para de qué? ciertas polémicas, de ciertas cosas que son caer Sí. risa, baja de pepa, que no se pueden poner en YouTube. Claro. Por ejemplo, cuando Macanaki salió Calato Por Telegram. y todos claro. pasaban el video por Telegram. Ah, Todos se Pero ponen a ¿cómo ver. llego a esos grupos en Telegram? Weón? Yo no puedo. Claro. Porque tú siempre hay un post de Instagram, de Facebook que Sí. dice, De, "Oye, de no sabes lo que Instagram no hizo". me sale. De Instagram no me sale. No, de Facebook sale sobre todo. ¿no? Ah, es que yo no tengo Facebook. Sí. weón. Sí, que sí, sí. Facebook- Tengo un pata que no voy a decir su nombre. ¿Era Alexis. No. Alexander, No, mentira. Alex. El productor. No, mentira, estoy jodiendo. Pepito. ¿Ya? Que Pepito, cuando lo conocí hace unos años, sí, pues ese video de Macanaki me lo mostró por Telegram. Claro. Y luego Mira, me mandó- terminaste conociendo al director. No, por Telegram mostraron también la autoeliminación de Alan García también. 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 A la Sí, pues, huevada. verdad. El video de Los Milet, el video de Milet, Los el- videos que se filtraron, el video de yo lo vi Miret, en la casa de un todo amigo eso en el lo cuarto de su compartían hermana. por Telegram. Sí, todo eso lo compartían por Telegram. Sí, Claro, las fotos de Alan sea, García se compartían por Telegram. con- para- ¿Qué? Oye, Sí, huevón, sí, yo no me sabía eso. Me he ¿Cómo perdido de saber tanto. ¿Cómo saber que tu pata o tu círculo de amigos hay morbosos o pajeros? Sí. Ve a los grupos de Telegram donde pasan esas fotos y vas a la parte de usuarios y te va a salir puta. Tu pata. Siempre hay. La, Sí. siempre hay. la Miss Yola. Sí. ¿Te imaginas, no? Que tiene- Ahora, ¿Sabes lo que me da risa? Es que yo el video de Milet lo vi con un amigo en el cuarto de su hermana. Con una. ¿Y por qué lo viste con un amigo, huevón? Qué pervertido, cabrón. Es que yo no sabía. pues, los o sea, chivolos me- les es que encanta igual hacer tenía- eso. los chibolos, tenía sí, 10 sí. años y de la nada mi causa me dice, mano, tengo un video. Yo, ya, pero vamos a verlo. Huevón, no sé qué chucha tienen los chivolos, huevón. Porque yo que ven también. porno juntos. Que ven porno juntos. Oye, me has hecho acordar, Es que, huevón. yo también, me ha pasado lo mismo que a ti. Yo voy donde un pata y me dice, oye, mira esta huevada. Y son dos huevones tirando. Y yo, ¿por qué chucha quieres ver esto conmigo? Sí, oye, sí, me ha hecho acordar. Pero paja, ¿no? Y yo, o sea,
O sea, sí, weón, pásame el link, pero no lo quiero ver ahorita. Weón, Oye, sí, me ha revivido, literalmente recuerdo que un pata ahí me dijo lo mismo. Oh, weón, tengo una huevada en mi compu, que de puta Mario. ¿Qué fue? De la nada puso Y dije, what the ¿por qué? Ahora, o sea, ahora que ya tengo 27... No lo, he visto, 27 no lo he visto de esa forma, era inocente en ese Ahora tiempo. que tengo 27 años, yo pienso que de repente era porque los chibolos querían parecer paja o querían... Puede ser, O Es una ¿no? forma, es una forma. tal vez las Ajá. hormonas todavía no saben cómo procesar bien socialmente este tipo No, de es que también, cosas. ahora que en mi caso en ese tiempo, yo creo que no tenía computadora y el video Ya. de Milet era muy difícil de obtener. Era muy difícil de tener, sí. Y de la nada, como Ahora- que ahora- Bausa tenía y dice, hay que verlo si, todo. si fuese algo así como el video de Milet, yo sí te diría, oye, mira. Oye, mira, nadie más lo va a ver. Y mira. yo me quedé con el agua ¿Tienes cielo. Telegram? ¿No usas Telegram? Yo no, yo sí. Pero sí, tú puedes instalar Telegram porque de verdad es por la hueva, lo tengo por las huevas. De los 12 Pero minutos. sí, Oye, verdad, no, yo Es lo vi el de famoso. 40 segundos, creo. Era que para mí siempre existió solamente un video que era de Sí. 40 segundos y la gente comenzó a hacer el del hueco la ese que huevada. había de 12. O sea, en el hueco, yo también escuché ese rumor que en el hueco hay Te apuesto que era de Milet 40 segundos y el resto era empatado con cualquier... Oye, Era, ¿sabes el rumor era que- una foto que- de un minuto de una foto. 12 minutos, 11 minutos. un fotograma Sí. de Ezio Oliva con... No, ese era Karen Schwartz. Karen ¿Sabes Schwartz. lo que me acabo de acordar? Es que hay un rumor también que en Polvos Azules, abajo, aparte Ajá. de vender videos pervertidos, Snaf. Ajá. sí, también había peleas clandestinas. Peleas Es muy clandestinas. probable, es muy polvos. probable. De repente. Oh, Sí. el hueco ya no existe, ¿no? Sí existe. ¿O sí existe? ¿Qué? No, sí. Alex, ¿qué? ¿Qué? No, no, mi hueco, no, mi hueco, no. ¿Dónde voy a conseguir mis Oh, huevos? es que hace un culo de tiempo no voy a Centro Lima. Es que yo tampoco voy hace tiempo al hueco, pues el que iba al hueco era mi viejo. Pues, iba pagando como 5 soles y le daban una Yo- caja y un montón de DVDs y ese huevón se lo fumaba. Oye, hablando Mierda. del tema del hueco, los vendedores, o sea, todos saben que el sótano del hueco Ajá. venden porno, ¿ya? Ya. Entonces, los vendedores que venden ahí abajo del Ajá. sótano Sí. tienen algo en común conmigo que ya están desensibilizados. Porque tú ves un huevón, puta, con bastantes Ya. pantallas de puta, porno, claro. porno gay, porno heterosexual, porno transexual Sí. y comiendo su arroz chaufa, huevón. Sí, sí, Las sí. huevas. Te desensibiliza un culo. Sí, yo también estoy Sí, sí, sí. desensibilizado, huevón. Te desensibiliza un culo. Lo más cagados que niños Pasando. viendo. No, A la mierda. Yo Ay, cuando yo en uno de ellos soy arriba. espérate, yo la cuando gente- tenía 9 años fui con mi causa y estábamos como que, ¿qué compramos? ¿Al hueco? No, el hueco no, por Ah, ya. una tienda de mi barrio, dicen, Ah. por el mercado de mi barrio, pues, ¿qué compramos? Y se nos dio, pues, y si compramos porno. Y si compramos porno. Y si compramos porno, a la Así. mierda. Es que los chibolos... es como si un fuera una momento golosina. canónico, es un momento canónico en tu un vicio. vida. Los chibolos, sí, yo creo que sí, weón, es verdad. Tiene que haber un momento canónico en tu En vida el que tu pata vas. te diga, vamos a ver porno. Es como que tu pata te dice, toca el timbre y vamos corriendo. Sí. Y así empieza todo, pues. Es más, mi pata, tengo un pata que ni siquiera me lo dijo, solamente lo hacía y salimos corriendo. Y yo O le sea, concha, me han hecho acordar que un brother una vez me dijo, oye, o sea, no me dijo para ver porno juntos, pero me mandó un link que Ya. me dijo, de la mano. Esto me hizo acordar a ti. No, no. Algo bien pendejo que era este video se parece a la profesora de inglés. ¡Oh, la mierda! A la Se mierda. parecía. Puta, me hubiera sido más épico que lo hubiera hecho este video más acordar a ti. Sí. ¿Qué más? Pero sí, yo Y nunca yo he me ido al acuerdo hasta hueco. cómo se llamaba el video, ¿ah? Se llamaba algo así como Secretary Interview, algo así. O sea, era una Secretary. entrevista de una Ese secretaria. es el título más genérico de Sí, porno sí. que- Oye, a ver, ¿qué títulos les gusta a ustedes? O sea, a mí me divierten los títulos. Categorías. No, o títulos. Ah, ya. Los títulos, o sea, por ejemplo, hay. Es que ahorita no me sé títulos. Hermosa chiquita es reventada por no sé qué mierda. Hermosa No, chiquita yo me reventada acuerdo por que enanos. yo me acuerdo que existía una huevada que era puta recontra, así berraca, recontra así, puta marginal, que era de una huevona que, o sea, que estaba teniendo el frutifantástico con su piraña ¿Ya? en una combi, huevón, regresando de la playa del sur, así, se veía la carretera al costado, huevón. Lo más normal del mundo. En una combi, Ya. huevón. Lo más normal del mundo. Yo he Fake visto. combi, Uy, ¿no? esto me lo pasaron. Este es un video. Fake taxi, no, fake combi. Fake perdón. taxi. Fake combi. Fake Este es un video que a mí me pasaron muy, muy extraño. ¿Ya? Ok. 2 lesbianas. No. ¿Ok? Se besan. Hasta ahí todo normal. Una de ellas agarra un galón de agua ¿Ya? y se lo comienza a tomar. Ya. ¿Ok?
Squirrel, ¿qué cosa? Cuando termina, se le llena la panza, o sea, se le expande ¿Ya? la panza. Eso sucede. se le panse. Y la otra le comienza a besar la panza y comienzan a excitarse porque tú te mueves y suena el agua. Y comienzan a excitarse con el sonido del agua y se besan. Y luego la otra termina también el galón de agua y las dos uniendo panzas y siguen besándose y siguen haciendo lo suyo. Pero ese es con el- ropa. Ah, No. ¿Sin ropa? Ahora que lo dices, no me acuerdo. Con Es bikini, que con bikini. me acuerdo demasiado de la panza, ¿sabes? Porque se expandía. Ni siquiera me acuerdo si tenían ropa o no, weón. Así te lo pongo. La Y, mierda, y- weón. Puta madre, que y acabo de comenzaban escuchar. a hacer lo suyo. O sea, weón, he visto cosas en internet, pero por alguna razón ese es el porno más raro que yo he ¿Qué visto en acabo mi de vida. escuchar, Dios? Qué No, es loco, que hay weón. una, ahora que me has hecho acordar, mucha gente que, por ejemplo, así es como perdí yo mi inocencia. Ya. Yo perdí mi inocencia porque a mí me gustaba mucho de chivolo buscar imágenes de Pokémon Ya. en Google. O sea, poner, Ya, por ejemplo, ya. No. Ya. no Eres sé, enfermo. Nidoran, A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los Hola, ¿Cuál comentarios? de los dos? ¿Cuál de los dos? Pikachu Super Saiyajin 4, una cosa así, ¿no? Oh, buenísimo. ¿no? Ya. Y ¿Y me- qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me lo pasaron. Claro. Es que ese No. Joaco dijo No, que me No, pasaron. weón, Y- es que ¿cómo buscas eso? ¿Cómo No, buscas eso? y de lo que estaba contando de que yo Ya, buscaba buscaste Pokémon, Pokémon. me perdí o sea, me sensibilicé Ya. porque encontré una filia que tiene mucha gente hasta el día de hoy. De huevón. Pokémon. No solamente con Pokémon, cualquier personaje. Ya. Hay personas que se excitan al ver que un personaje Ya. está embarazado de otro Sí. que no tiene nada que ver. Hoy Y me has hecho además- acordar una huevada. Además claro. de estar embarazado. Por ejemplo, Shrek embarazó a Bob Esponja y Bob Esponja tiene un hijo de Shrek. ¿ya? De Sonic, que es Sonic. Ajá, y es Sonic. Adentro. Es Sonic, sí. Y aparte, en su estómago está metido Charmander. Les gusta esa huevada, weón. ¿Por qué Sí. están enfermos, weón? Ah, yo escuché, me gusta esa huevada. No, a la gente le gusta esa esa. huevada, no están A enfermos. mí me han hecho un weón. fan embarazado. ¿Te han Me hecho un qué? imagino, me imagino. ¿Embarazado? ¿Pero ¿Quién te embarazó? ¿Quién te embarazó? Una amiga, bueno, una señorita Ah, que o sea, estoy lo ahí. dibujó. No. Un pata X me Ya. dibujó a mí, primero fanart que colgué en Instagram. Ajá. Y luego Ya. también dibujó un fanart conmigo y la flaca con la que estoy saliendo. Ah, ya. Pero estaba embarazado. Estabas embarazado tú. Yo, sí, weón, tengo un pata que Y piden estudió. no, pero ¿sabes qué? Perdón que te corte. Piden comisiones, weón. La gente paga $100 Sí. para que le dibujen esa huevada. Escúchame. Yo voy a decirte. No quiero decir el instituto, pero comienza con T. ¿Ya? ¿Ok? El instituto T. Ya. Y tengo- TL. no voy a decir más letras. TL. Voy a decir T nomás. La Ya. cosa es que ¿T de este Senati? instituto, ¿cómo se llama? Mi pata estudiaba ahí, tenía un amigo que sabía dibujar, dibujaba Ajá. bien. Su sueño era hacer un juego de cartas y que sus dibujos sean el juego de cartas. Qué chévere. Un Mierda. juego Igual- bastante chévere. Bien sueño. Fuera, weón, yo estoy desarrollando un problema- juego de cartas. Estoy El problema es que tú debes saber, hacer un juego de cartas es muy caro. Es muy caro, por eso que gracias a la IA. Sí. Gracias, te Sí. amo, inteligencia artificial. Es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacía eso? Un día vino un huevón y le dijo, oh, chucha, un huevón de la T. ¿Ya? Dibujas muy bonito. ¿Me puedes hacer un Pikachu cachando un Rayquaza? ¿Un re qué? Rayquaza. O sea, un Rayquaza es un Pokémon, Un Pokémon. dios, un Pokémon legendario. Sí, y que es en forma de serpiente. Es en forma de serpiente. Anatómicamente no Pues, Pikachu, Charmander siendo follado por una montaña. ¿Te refieres a que la montaña le gane a Charmander en una pelea, verdad? No, que se lo está follando. Con Ah, un ok. Mierda. pitote. Ahí está Rayquaza. Claro. Y la cosa es que Ese el tiene pinta pata, de que se cacha Pikachu, no al el revés. pata que te digo, llegó a hacer su juego de cartas a base del dinero que ganó, porque le pagan, no Sí, le pagan, pagan culo. ni siquiera le pagan 100 soles, le pagan Espérate. $100, weón. Pero tienes razón. Le Eso pagan tiene en dólares. Tiene mucho sentido porque yo he escuchado que artistas así en plan Sí. digitales Sí, sí, sí. cobran plata, pero por furros ahora. Sí. Claro. Exacto, eso es lo que iba a decir. Sí. Hay otro tema de internet que son los furries. Los furros. Sí. ¿Qué es eso, weón? No Y sé. yo también tengo varios amigos diseñadores gráficos que por comen, furros comen cobran gracias a los furros. ¿Pero qué es les esto? duele hacer eso. ¿Por qué? Porque ya te voy a contar, los furros son animales antropomórficos Ya. que se cachan. ¿Has visto Beastars? No, weón, yo no ¿Has lo visto pedí. Zootopia? No. Zootopia, Zootopia. Zootopia. Ya. Eso sí lo he visto. Ya, pero Zootopia, pero la versión
XX. Ah, la Sí. mierda. Ya. Y hay O sea, la convenciones. coneja con el zorro así. No. Sí, ahí está, esos son los furros. Esos son los furros. Esos son los Ah, furros. eso no Y fue. esos Eso es lo huevones- tranqui, lo Sí, tranqui. eso es lo tranqui, porque tranqui. hay Oh, de convenciones verdad, y hay todo lo convenciones de esas jugadas donde de verdad Sí. tiran. Hay convenciones de esa bobada, sí. Hay, o sea, ellos van así a convenciones de cómics y ese tipo de cosas, Ajá. pero hubo una convención de furros, Furricón, que todo se salió de control. Y hay una comunidad acá en Perú. de Hay una furros, comunidad acá en la otra Perú. vez se reunieron en el Justo- parque Ramón Castilla. en Sí, Ixte. el año Qué pasado, raro. Sí. el año pasado se celebró la primera convención de furros. No llegué a ir porque me olvidé. Yo tenía quería mi ir, disfraz y weón. todo. Quería ir para ver, oye, ¿qué? A ver. Yo tenía una amiga furry, Pero no pero olvidé. que era tranqui. O sea, que Ah, ya. no lo llevaba a lo sexual esa bobada. Ah, ya. Pero ok. sí me han contado amigos, diseñadores gráficos, Sí. que literal están trabajando, están llorando mientras Llorando dibujan esas mientras- huevadas porque no es lo que soñaron. No es lo hacer, que soñaron pero hacer, gracias a claro. esto comen. Por A eso la hay un mierda. meme que dice el futuro del arte está en el porno furro. El futuro del Y arte está en eso el es lo que porno furro. siempre me han preguntado, ¿por qué esta gente tiene bastante acceso monetario? Sí, Y, o sea, justo ellos tienen bastante dinero sí, para weón. poder gastarlo en esas huevadas. Porque no En solamente vez de gastas en salvar el porno, niños, no sé, sino en vez de- en los trajes. Que En los los trajes no trajes. son trajes que venden, son trajes que ellos diseñan. Y lo O hacen. mandan a diseñar y ¿Sabes los cuál es mi mandan a hacer. teoría? Mi teoría es algo así como los ejecutivos, los empresarios japoneses. Ajá. Que tienen, Ya. los empresarios japoneses tienen tanto estrés Sí. que necesitan liberarlo de alguna manera y, por ejemplo, Sale de en una Japón manera pervertida. sale de una manera pervertida. Entonces, en Es Japón, por por eso que ejemplo, paren tomando. no, eso sería lo bueno, ¿ah? Pero ya el trago les queda muy corto que necesitan otras huevadas como para poder suplir su estrés. Mierda. Y en Japón hay unos servicios que, o sea, te desvisten, te ponen un pañal y te tratan como bebé durante una hora. Sí, Te dicen, sí. aku", y son ejecutivos empresarios que Sí. ganan millones, weón. claro. Sí, O sí, sea, he visto esa yo me huevada. imagino que la gente que es Que es furra furra. acá o en Latinoamérica Debe gana un ser culo de dinero, similar. vive con estrés, son abogados así o qué sé yo, o sea, ganan un culo de dinero. Específicamente. Sí, eso no. sí. Sí. Doctores de repente, ¿no? Médicos, ¿no? ¿Ustedes han utilizado Chatroulette? ¿Qué es eso? Esa es la siguiente pregunta. Ah, ya. ¿O Genial. Omego? Ya hemos Yo- terminado. yo he utilizado... Chat roulette, Omegle. Omegle no he utilizado, pero sí he escuchado. Sí. Yo, o sea, no lo usa, o sea, nuevamente, no fue porque yo quisiera usar chat roulette o Omegle, Ya. Y fue tú porque nunca quieres. un amigo, una amiga, hay que entrar a chat roulette, hay que entrar a Omegle. Siempre es Y yo, un amigo. ¿Por qué? ¿Por Porque qué, las mejores huevón? anécdotas salen con Es que, tus huevón, no le veo el amigos. sentido. ¿Qué? No, ¿Para qué quiero pero conocer es- no, a pero un es- huevón de otro país y que me enseñe su pito, huevón? Literal, ¿Cuál es weón. el- ¿Cuál es Eso el era sentido de antes, esa ¿ah? mierda? Pero ahora ya hay mejores filtros para Ah, ya. que, o sea, te juro que ahorita entramos a Chat Roulette y saldrá un pito en 3 horas. Porque ya la gente como que ya hay como que estos huevones que son administradores que están Ah, chequeando los reportes admin. a tiempo completo. Los A tiempo admin. real, perdón. Ah, ya. Yo lo utilizo, por ejemplo, Chat Roulette, entro casi frecuentemente, pero para practicar mi inglés. hablas? Para practicar mi inglés. Ah, ya. Porque todos hablan inglés, pero Sería, todos hablan inglés. es una buena forma de practicar Y inglés. es más sí. fluido y toda la vaina. Es verdad, entonces- porque es mejor hablar inglés con una persona que y sabe hablar inglés. además, chapo recomendaciones sobre películas, sobre series. Nice. O sea, pero la gran mayoría con los que hablo son o de Indonesia, o de India, O de India. o de Filipinas. Aprende filipino, pues. Puta, me parece muy... En Chat Roulette, no, Impro, no, cuida. o sea, no es la típica de, oh, hi, hello. No, porque eso es aburrido, pues. O sea, lo que yo hago es intentar conectar con la persona diciéndole, oye, tú me pareces tal huevón. O sea, you look like, no sé, Freddie Mercury, una cosa así. Ajá. Y es un huevón- Freddie Mercury, SIDA. Sí, ¡SIDA! Eso me ha hecho acordar de que yo vi un huevón que era de Afganistán, una hueá así, y le dije, you look like Borat. Así le dije. Y el puta- hijo de perra. y el huevón me puso Se ofendió, se ofendió. Sí. Yo, no, sí, no sé, nunca le vi lo interesante a Omegle o Yo Chat tampoco, Roulette. la verdad. O sea, puta, me gustaba ver los videos de la gente que interactuaba en Chatroulette. Ah, ya. Porque era un caga de risa, pero sí un culo de oh, weón, ¿cuál es el sentido Eso me de enganchó. pararte encima? Lo que voy a decir, mira, ¿qué era la intención de pararte encima y puta, y masturbarte? Sí, Y weón. eso me enganchó. Sí, No, o sea, era el enganche. me enganchó las reacciones, o sea, no reacciones, sino que habían youtubers que entraban a Chat Roulette. ¿sí o no? sí. era caga de risa. Y ya yo decía, oye, qué caga de risa, vos. O sea, quiero trolear. A o ver sea, si me encuentro alguno. Así de decirle, oye, te pareces, no sé, al amigo de Spider-Man, una cosa, sale un Ya, gordito, ya. un gordito tailandés, pues, ¿no? Así todo cachetón, ¿no? Y bueno, así, pues, y por eso me jaló y dije, oye, es una buena forma de practicar inglés. Claro, claro. Y siguiendo con eso, ¿cuáles eran en internet tus youtubers favoritos en ese momento? Cada uno, aunque sea digan 2. Puta, Ya. hay youtubers raros. Me gustan. Durante mucho tiempo me ha gustado un youtuber que se llama
Antes y ya, ahora. Aguanta, ¿internacional o nacional? Da igual. Da igual. Pero es separado, o sea, es Ya dime uno internacional y uno nacional. ya, uno internacional. Y uno nacional. Hace años y ahora en la actualidad. Hace años, hace años, pucha, Wherever Tomorrow, creo que es el que más he visto internacional. A mí nunca me pareció gracioso correr tu A mí tampoco. Tomorrow, Nunca me me gustó gustaba nada, mucho weón. su humor irreverente. Habían algunas cositas, como cuando parodiaron a Germán Garmendia lo de los bots. Ah, sí, eso estuvo piola. O sea, no me gustaba la escritura de comedia de ellos, pero sí me gustaba algunas. Es que yo creo acciones, que no eran muy tienen irreverentes. escritura de comedia. No, o sea, él lo que se refiere, por ejemplo, es ciertas frases. ¡Ay, qué pedo cachorros! Ya, eso no me daba risa. Lo que me da risa era. Es que eso no da risa. Pues. no da ¡Ay, qué risa. puta cachar! Claro, eso no me da risa. Me da risa que tenían buenas ideas, como una vez parodiaron a Forrest Gump. Sí. Puta, eso me pareció puta fino, weón. Cine. Ya, ese es internacional y nacional. Nacional, Chiquihuilo, creo. Pero en la época de Chiquihuilo, cuando hacía el chino, que lo censuraron, pues. Le censuraron el chino. Tenía un personaje que era un chino así bien estereotípico. No, a mí me gustaban los inicios de este huevón que tomó la reja. Samir Velázquez. También. Es que Samir Velázquez tiene unos su inicios anillo, cuando con su salía anillo. con sus patas. Ya no cuando fue conocido afuera del barrio. Cuando salía en su cuarto pintado de azul. Y salía este huevón diciendo, bailes en el tono, y se ponía a bailar así como que en plan, puta, me sacaba unos pasos y una música. ¿Qué te gustaba? Era piola. Y huevón. lo haces hasta el día de hoy. No, ya cambió, ya. No, cambió. tú esos pasos los haces al día de hoy. No, pero hay un paso que me acuerdo que es una vaina así, pues. Elástica, le dice. Y así. Medio raro, ese Oye, pero Samir Velázquez en inicios para mí era God. Ok. Ese era tu youtuber favorito nacional Ya. y internacional. ¿Ya te pareció ya que bajó su calidad cuando comenzó a poner los círculos rojos? Ah, donde salió Ah, culo, los esas círculos cosas. rojos. O que siempre había una flaca ahí para justificar. O sea, tipo el especial de humor, ¿no? Que tenía que haber una mujer despampanante como para que el video Y Sí. ahora ya no suena tanto. ¿Qué estará, mi cabrón? Sí, ya los clickbaits Debe- ya no... debe estar vendiendo ¿cómo se llama esto? Fruna. Incabet, esas jugadas. Incabet. Claro. Sí. Pero ¿A ustedes qué nacional otro...? después. Internacional. Internacional, puta, hay varios, weón. Jugando con Natalia me pareció un baje de risa. Jugando con Natalia, Ala. weón. Eso me parece una youtuber que está jugando con su perro. Parece un nombre de una banda Es un india, pata, ¿sí? es un pata, me parece que argentino, que se ponía una peluca nomás. Ya, se lanzaba un montón de huevadas jugando. Es que ya los juegos que jugaba ya ni me interesaban ya, pues, Man, ya. él era baje. Te lo voy a buscar jugando con Natalia. Weón. Nunca lo he Yo- escuchado, weón. Eso me ha hecho acordar que yo he visto unos youtubers hace mucho tiempo que hoy en día no me siento orgulloso de haber visto esos youtubers. ¿Cuáles? Había unos youtubers uruguayos que después migraron a México que se llama Los Dos Sogas, Los dos sogas. que eran como que la versión de México o uruguaya también de dos patas, dos puntas que se volvieron Ajá, de barrio. claro. Algo así eran dos brothers que hacían comedia, sketch, así. No sabía. Chucha. ¿Tú, Gabo? Nacional, no me acuerdo dónde. O sea, de antes al menos. Internacional, puta. Ahí me gustaba un culo ahora soy Germán. En su momento. A mí no me parecía gracioso, por ejemplo. Puta, a mí sí me parecía gracioso. Es que, weón, era muy ocurrente ese conche de su madre, weón. Y ponía unas caras, unos gestos de... Puta, no sé, a mí me hacía cagar de risa. Es que creo que juega mucho este efecto de la primera experiencia. No sé si has Sí. escuchado hablar del efecto de primera Ah, experiencia. ya, claro, claro. Por ejemplo, lo traslado a otra cosa, ¿no? Si comienzas a jugar primero Counter-Strike, te va a Sí. gustar Te más gusta Counter-Strike que High Life. Claro, Pero si comienzas a jugar High Life primero, te va a gustar más High Life que Counter-Strike. claro. Puede Pienso que ser, puede ser ¿ah? por Es eso, como sí, a mí no me la gusta gente que eso. juega LOL versus Dota. Y claro, ¿no? Sí. Y que Ya. le gusta más uno, el otro. Le dice, no, me parece más fácil el otro. Y la verdad Pues es es que que los ese dos tema son de LoL y Los dos, Dota sí. es medio raro porque yo juego los dos. Ajá. Ya. Y Dota es más lento, pero es un poco más simple. Y bueno, no tan simple. Ah, Y ¿te parece que Dota es fácil? No, es que, digamos que es más realista en plan, hay tierra, cositas Ajá. así. No es tan como que rayos láser y esas cosas. Ajá. En el LoL sí es como que más moderno, es como que Sí. más pop así. Pero Sí. es un poco más rápido. Sí, Te armas más rápido que en el Dota. sí, sí. Chucha. igual es Y, complicado. ¿qué otros- bueno, nacional, puta, creo que What the Fuck Show. O no sé, no se me viene a la mente, Show. weón. De repente, puede ser tú. ¿What the Fuck Show cuando salió en YouTube o en Facebook? Porque yo lo vi cuando salió en En Facebook. Facebook Me acabo de acordar era una huevada. God. Era God era Sí. What the Fuck Show en Facebook, weón. Me acabo de acordar una huevada. El problema de Germán es que es chileno, pone. Qué pendejo. Me acordé que este huevón de Ezra Howards
Ezra En el Howard. ciclo pasado, una profesora enseñó, Te lo puso ejemplo. lo puso como ejemplo un video entero de jergas de Ezra Howard. Ni cagando. Ezra Howard. Sí, sí, sí. A Es ver. que sí, tenía Y un buen aparte, montaje. el intro de Ezra Howard era pegajoso, era como... Una cosa- y salía 2 puntos y 3. Ajá. No me Ah, Era acuerdo. pegajoso. porque antes su canal se llama Ando Webby, pero ahora ya Sí, lo sí, conocen sí. como Ezra Ezra Howard. A la mierda, weón. ¿Y tú, Juaco? No, es YouTube, celebridades, no necesariamente youtubers Celebridades. peruanos, Mierda. celebridades de internet. Mox, definitivamente. Ah, What ya, the Fuck What the Fuck Show, cuando salió en Facebook Ya. y luego migraron a YouTube, yo veía. En esa misma línea, Mox, él hacía, o sea, no fue el primero que hizo esto de memes. Había un show que se llama Igual 3, Equals 3. Ah, sí, de con Ray William Johnson. Ajá, que es la inspiración Sí, de, es la inspiración de Mox. de Mozart. Yo veía eso, yo veía Shane Dawson, Dross, Dross no veo, los sí. primeros capítulos de, ¿cómo se llama? Enchufe TV. Ah, chúfete. Whatever Tomorrow Nunca, Germán Garben también veía. ¿Han visto Vete a la Verge? Vete a la ver, Vete a vete a la ver. Ah, vete a ver. Claro. Vete a la ver, por supuesto. Santiguaz es Sí. antiquísimo. Pogoyuto, pero- Espérate, te saco una peor todavía. Doctor Goku. Doctor Goku. No, una peor. Cálico electrónico. Cálico electrónico, a la No, mierda. no te la saco. Es el de minijuegos, de minijuegos. Sí, Esa es una serie de videojuegos. Pogoyuto también, Pogoyuto, como mierda. Super Mario Bros. Z. Sí. Ah, la mierda. Ya están Escúchame hablando, weón. esto. Había uno que se llama Alejo y Valentina. Alejo y Valentina. pues. Eso lo veía cuando era el 2008. Yo pensaba que era de los mismos 2007. creadores de El Cara de Culo y que se Sí. pinga. Todavía me acuerdo. Era de Banero. Era una Alejo serie y de Banero. Valentina. Ah, el bananero, capaz es el primer youtuber que vi, weón. Ah, Bananero también. Bananero De también. bananeros de Sí. cala, weón. Ah, su bananero, sus ¿Sabes parodias de cuándo- películas. ¿Sabes cuál Sí, es mi sí. problema con Vete a la Verge y con algunos videos del Banadero? Que Me tocan el culo. ya me comenzaron a llegar el pincho cuando todo el salón se sabía y repetía Sí. las frases. Sí. ¿De bananero? Ya, de Bananero, de Alejo de Valentina, de... Mm. Ah, Vete a la no Verge. tanto, de A Vete a la veces yo Verge. no sé si Vete a la- llegué Alejo tarde al Valentina no fue internet tan conocido. o no era tan viejo, la verdad. Más de culto. sí. Alejo de Valentina es más, Era de más culto, de culto. claro. Y aunque no, o sea, mucha gente creía que el creador era el Bananero, porque el Bananero había hecho el Sí. el cabeza de pinga, Ajá. el cabeza de Gampi, de Gapping, el Sí. cabeza de Gapping, que era un dibujito así también hecho en Paint, Sí. Sí. que era un huevón que tenía cabeza de pinga. Han avanzado ya, Alejo de Valentina. Sorman. Norman. Torma. Me suena, pero. Claro. Me Claro, suena, me Sorman, suena, ¿no? me Me suena. acuerdo de cómo se Sorman. llama ¿cómo se llama? Ah, pero no, nunca lo he visto. Jesucristo, el robot del futuro que deben Ah, no, ni idea. Jesucristo, el robot del futuro, claro que sí. Lo he visto, pero no lo sigo. Puta, No, a mí no, nunca, sí. a mí nunca me gustaron los gameplays, alucina. No. Nunca me gustaron Por los eso que gameplays. nunca me gustó el Rubius también. Epic Rap Battles of History. Ah, no, yo el No. Rubio sí, No, sí lo he no. seguido desde No, el mira, inicio. Eso no me gustó y es por eso que el día de hoy no me gusta eso de los el Poseidón, Zeus, me llegan al pincho, ¿Cómo esas que canciones de Poseidón? mierda. Esa es la de la canción de Hades, la ¿El canción de Destripando la historia? Sí, ¡Oh, el Destripando la dicho, historia es la cagada! tráigalo acá, me lo mecho ese huevón. Me ¡Ese hoy! A mí no digo puta que es lo mejor del mundo, pero es como que ñe. Claro, o sea, Es que ¿pero los odias? es que ¿sabes por qué lo Destripando la odio? historia, No huevón. por él, sino por sus seguidores, huevón. Juran que es Bohemian Rhapsody, huevón. Ah, ya. ya. O sea, son buenas canciones, pero no creo que tampoco... Claro, pues, pero ya... ¿Esos son youtubers? ¿O...? Destripando la No, Destripando ya la historia, son como Pascu y Rodri, distintos, claro. ¿no? Claro, Ah, Pascu y ni, Rodri. ¿Y sabes ni lo puta que, idea, lo weón. que me genera problema? Es que hay gente que le llega al pincho el doblaje español, pero ama esta huevada, que es en español de España. Sí. ¿Por qué? Español de España, weón. Oh, esa es una huevada, weón, porque a mí me gustaron muchos youtubers españoles también, Ajá. weón. Oh, no También. entiendo por No, qué. Es que hay El una, Rubius, me hay una encantaba el incongruencia. Rubius. que- No, y el Rubius antiguo tenía sus causas. Sí. Ajá, Sí. Mango Rodo. Había Mangel y había otro. Cheto, Cheto. Alexito, creo que se Cheto. llama. No, Alexby. Alexby. Que Huevón. ahora ya son streamers, puta. Sí, Puta, son famosos, sí. Porque famosísimos, han tenido su segundo evidentemente. respiro, pero de la crew del Rubius era también Cheto. el que se llama Guillermo, como yo, mi tocayo, que es Había Willy Reds. Ah, Willy Ray. Vegeta. Oye, pero esa gente ya está, ya, ¿dónde estará? weón? Weón, Ya, es tranquilo, padre, ya. ya. Están en Andorra, facturando. Sí, Facturando, sí, sí. ¿Cómo facturan Porque ahora? pagan menos impuestos. ¿no? Ajá, en Andorra no pagan Ah, impuestos. cierto, Ah, no todos, pagan todos impuestos. los españoles se fueron a Andorra. Sí. Porque ahí no pagan, o el Claro. impuesto es muy bajo. Y es, mira, ese inicio de ese tema puede conectar con polémicas de internet.
Uy, me encanta, weón. Polémica de Porque internet. hubo polémicas. La primera polémica de internet, al menos en YouTube. Pero, aguanta, ¿internet de Perú o internet internacional? No, Internacional. internacional. La Fueron, primera polémica. fueron los bots de Germán, de todas maneras. Yo creo que sí. No weón. fue la primera polémica, Ya, pero fue una muy grande. La primera O sea, polémica obviamente grande. creo que fue que había una youtuber que la volvieron o sea, ¿cómo decir esa enfermedad mental? Anorexia. No, pues no se puede decir. Pues. No, he Ya, dicho- eso. no terminé de decir la última Ya, sílaba. Ya. Pero era Ajá, sí, sí, sí. delgadita. Sí, que era Me acuerdo una- de esa chica, sí. una- Anorexia. También otra pero esa es polémica gringa, pues. Claro. Polémicas Claro, latinoamericanas. pues. Una latinoamericana de Dross que hoy en día ni cagando sería polémica. Una vez Dross para un video hizo publicidad de Dead Island 2. ¿Qué es ¿Ya? eso? O sea, Ya es un videojuego. es un videojuego que al final creo que salió 20 años después. Hizo una publicidad para Dead Island 2. ¿Ya? Entonces está el video, tal video habló de tal hueá. Al final hizo comercial de Dead Island 2 y todos sus seguidores se le vinieron y decían: Dross, te has vendido. ¿Cómo vas a hacer esa huevada? ¿Cómo vas a venderme tal mierda? Que no sé qué cosa. Y Dross dijo: huevón, tengo que comer. Es como que me están pagando por hacer la publicidad. Así que, a menos que tú me des $100 a la semana, vete a la mierda. Dead Island 2 juega en juegazo. Y juegazo. Yo no lo he intentado, pero si Y, quieren jugar conmigo. y claro, esa es una polémica que también tuvo que hacer PewDiePie, porque PewDiePie dijo Ajá. que quería monetizar YouTube. Ajá. Y le dijeron lo mismo. Le dijeron: vete a la mierda, ¿cómo vas a monetizar con nosotros? Que no sé qué cosa, bla, bla, bla. Pero Y PewDiePie hoy en tiene día una polémica Ya, más mi fuerte. amor. tiene polémica más fuerte, tiene como 4 polémicas más de fuertes. racismo y cosas Sí, así. sí, sí. Pero esa es una de las primeras polémicas que le vino a PewDiePie, que la gente, por alguna puta razón, le decía: ¿cómo vas a poner comerciales? ¿Cómo vas a no sé qué cosa? Y ahorita, Ya. y ahora es Es lo más normal del mundo. es lo más común del mundo. Es que creo que no debió decirlo. Siento ¿Ah? que debió haberlo hecho y la gente no sabía que lo hizo él, sino como que, ¿Quién, YouTube lo PewDiePie? puso. Claro, pues. No, es que antes, no. antes No, porque- las marcas Sí. te pedían que seas muy explícito de que lo estabas Sí. recomendando. No podía ser algo Sí, así sí, muy sí. caleta. Sí, sí, sí. Ahora sí se puede. Ahora, en realidad, acá en Perú al menos, hubo una polémica también de que creo que, no recuerdo si fue Andy Insane, que salió diciéndome: De lo de huevón, la- escúchame, el otro día me sentía triste y ¿sabes lo que me hizo sentir mejor? Esta máquina de afeitar Gillette. Esta máquina de afeitar Gillette es la mejor ni idea, máquina. Yo sí. estaba triste. Yo estaba hecho mierda. Yo estaba en la alcantarilla. Salió Gillette. Huevón, me cambió la vida. Ese tipo de cosas no puedes hacer. Funado. Tienes que, no, legalmente no puedes hacer. Tienes que explícitamente decir: esta persona me está pagando para promocionar esto. Lo que hizo Andy, no me acuerdo si fue Andy o Claro. otra persona, pero estaba diciendo de que le gustaba el producto y que lo usaba siempre y que le chupaba la pena al producto porque a él le gustaba. Claro. Cuando es mentira, le están pagando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer tú. Eso es lo que hizo Dross. Hizo lo de: me están pagando. O sea, Dross lo hizo de una manera correcta, pero sus fans son tarados. Claro. Y bueno, en raro. ese momento. No, hoy día también. Y sí, muchos sí. Pero la cosa es que cosa es que sus fans son tarados y no entienden la diferencia entre una promoción pagada Claro. y Claro. otra cosa. Comer, pues. Claro, tiene que comer. Oye, pero claro. Andy tiene una polémica más fuerte que tiene ¿Cuál? que ver con No sé. denuncias de. Ya. No quiero hablar de Eso no sé, Mira, eso yo no sé. Yo quiero ser invitado Eso a yo la no sé. próxima Andy. Andy. Donald. Ya, mi amor. Sí, Ya, mi amor. eso yo no sé. Ya, No, mi pero amor. Yo tampoco sabía, el Lucina. caso de Andy es curioso porque a veces ha sido héroe, a veces ha sido villano, a veces ha sido- ahora, yo pienso Sí. que cumple mucho el. Más bien, Polémicas peruanas yo no nunca sabía que Andy era streamer. O sea, yo le perdí el rastro hace tiempo. Porque yo también. veía sus videos de YouTube. recomendando iPhones. Ajá. Los videos de recomendando El iPhones me de, gustaban. el de 40 o 50 razones por las cuales sabes que eres pituca. Y luego su amiga, en un video me acuerdo que hizo. ¿Ah? No sé si fue What the Oye, ¿verdad? Chick, ¿Existía pero hizo- What the Chick? ¿Sigue viva? Ni idea. No, está viviendo en Tailandia con su esposo. A su madre. En Tailandia, La cosa es que Andy dijo 50 cosas de que eres pituco o pituca. ¿Ya? Hizo el video y luego una flaca en el siguiente video puso: esta flaca me ha dicho no sé qué cosa. Y apareció una flaca pituca diciéndole: ¿cómo vas a decir que las pitucas estudiamos en el Villa María? Esta es la mierda, brother. Y lo puse en el lado de Daniel y me cae de la risa. Muy bueno, muy bueno. Yo no sabía. Pero sí, yo tampoco sabía que era Más streamer. bien, ya después No de tenía puta que... O sea, yo sabía que ese weón tenía plata y que se podía ir al lugar que quería. Sí. Y de ahí Andy- perdimos el rastro. Andy Y, ya bueno, cuando se volvió famoso. No, desde antes de ser famoso tenía plata. ¿Ah, sí?
Sí, sí. No tiene su Tiene computadora. pinta, weón, de ser No, pituco. él es de Tarma y él vivía en Los Olivos. Claro, es que Ah. Guille lo conoció hace muchos años, ese amigo. Ah, sí, verdad. Ah, ya. sí. Fue su mejor amigo. Por él lo No, denunciaron. no. Sí, sí, fue porque Guille fue el que Guille fue a la policía. ¿Ustedes eran cabineros? Sí. Brother, Cabinero. sí, claro. Cabinero como... Ah, tú nunca has ido a una cabina, ¿no? He ido a cabinas, pero yo tenía computadora, entonces no le veía sentido. Bueno, yo he ido a cabinas, pero no le veía el sentido ir a cabinas con mis patas No. porque yo tenía computadora. Yo a pesar Ya. de tener computadora, Entonces, No es lo mismo, es otro feeling, yo weón. Para a pesar mí de es tener lo mismo. computadora, Huevón, de que llegas Yo y iba a dices, cabina. créala. Porque imagínate que entras a la cabina Ya. y de la nada... ¡Ay, quién apretó la bomba! ¡Qué cabrón! Sí me acuerdo, o sea, Yo jugaba la Halo, única no. vez que fui a la cabina, yo no iba a cabina a jugar ¿High o sea, online, o sea, con mis amigos, ya. sino iba a la cabina a jugar juegos que no podía tener mi computadora, weón. Eso tiene más Como sentido. por ejemplo Ah, ya. Left 4 Dead, como por ejemplo Ya. Warcraft. ¿Por qué? Eso Porque tiene más antes era más yuca tener Claro. un juego en tu computadora. El Warcraft Porque- me parece más yuca. De Warcraft era bien yuca. O sea, porque yo lo veo y no entiendo ningún pixel ni nada. No le veía la forma. Ah, no, el Warcraft 2 no jugué, que es el de Claro. Paint. El Warcraft 3 es el que jugué, que tenía ya 3D. 3D. Ah, ya, yo no. El Dota 1 incluso. World Había of Dota Warcraft. 1. Dota 1. Dota 1 nunca lo entendí porque eran muchas huevadas. Ah. Yo Al tampoco mismo lo entendí. tiempo. Incluso los Yo personajes son distintos en el 2. Sí llegué a jugar en cabina una vez y mis patas eran loquitos, weón. No sé, necesitaba, no seas cabro, no seas imbécil. Y luego el weón de las cabinas, golpea el vino, oye, no digas lisuras, que los voto. Y Pero todo- ¿por qué tenían... ¿Qué tenían contra las lisuras? Es un No país sé, libre. no sé. O Y que se sea, mataron en Corea del al Norte, pata no le ¿no? gustaba. Al pata no le gustaba. Yo tengo, bueno, tenía un familiar que era el que alquilaba las cabinas en un barrio, pues. Yo Ah. llegué a visita un día, es como que, mira, Mierda. te presento, él es tu primo lejano. ¡Qué Dios! Y mi primo es que era un pata, pues, para mí, como yo, ¿cuántos años tenía? De 10. Me parecía chévere, pues como que mierda, tú te controlas todo eso y en esas máquinas podías jugar Gumball, todo. Claro. Y lo que me destrabó bastante fue que había San Andreas online. Ah, Había bueno. San Andreas, Era el CJ. un server LAN. Ajá. Sí, Ah, y claro. me dijo, mira, juega. Y había un montón de bobadas de motos, helicópteros. Era como el GTA V, pero en San Andreas. Claro. Claro, claro. Era chévere ese pata. ¿Qué les parece jugar algún Normal. modo en stream, Mira, te refieres? Para poder Oh, jugar... o sea, normal. es que Fresh. la gente no está escuchando, O sea, la gente no está escuchando, voy a repetir Sí, lo que he dicho. Ya. sí lo dije. Sí, lo lo repetí. ¿Qué cosa? ¿Qué Para te jugar parece Gumball. jugar algún modo? Ah, ya. Ah, no. En escuché, stream. escuché. En stream sí estaría chévere. Gunbound, también sabes que hay otra Metal Slug, porque se puede jugar de 4. Esta- Métale Uy, eso quiero jugar hace tiempo. Desde la weón. primera semana nos ha dicho para jugar. Desde la Metal Slug. primera semana aquí. El sábado. Ojalá. Metal Slug, ¿qué más se puede jugar de 4? Escucha, ¿qué es Gunbound? Gunbound. ¿No he jugado Gumball nunca? De la mierda. La mierda. He jugado Dragonbound. ¿Puedes Ya, o poner Dragon- la imagen? De repente lo he visto, pero Sí, no me lo sí, veo. nunca lo has visto. Esa Gumball, imagen es icónico. En cualquier barrio que tú pasas vas a ver un icono de Gumball al costado de Audition. Sí, Gumball al me- costado de Audition, al costado de One Thing. Audition. Oye, No sé por qué me da vibras de... Yo también he jugado Audition. No sé por qué Audition. Gunbound me da Audition, vibras de eso. otaku. Audition. Ah, es que Audition es un programa de Premiere. Entonces Cuando Audition era chévere porque Audition tenía es- músicas con derecho de copyright. Ese logo es el más Puta, conocido. no, weón. ¿Nunca lo he has visto en jugado. tu vida? El más No. conocido es el dragón encima. Hay un logo de dragón azulito. Ah, no, a mí me parecía más conocido el naranja con Nunca ni amarillo. puta vida lo he visto. Ya, weón. es un juego de Peleas. cañones, o sea, Ah, que ya. tiran misiles así. De carritos con poderes. Ah, ya, o sea, tú disparas Y la bola va La como bola que- cae. Tienes que como quien calcular el cesta, sí. ángulo. y ahora le toca a tu amigo. Ajá, y en turnos, ajá. He jugado juegos similares a Similares, ese. claro. Dragon Ball. No he jugado a Gunbound, pero Ya. he jugado juegos En similares. Facebook Eso me había gusta. uno que era con Dragon Ball. mascotitas. Que era Con con mascotitas. En vez de carritos, tú elegías una mascota. Ah, que ya, era- Ajá. Will Ons. Wild Ones, ajá. Wild Ones. Ese juego era lo mejor Yo lo de todo. jugaba, yo lo jugaba. Tenía animales, matanza, tenía puta armas así de alto calibre. Puta. Todo lo que le gusta a Guille. Tornado. Todo lo que le gusta a Guille. Lo único que le faltaba era sexo nada más. Y ahí Correcto. hubiera sido perfecto para Hubiera él. sido perfecto Mano. para Guille. Will Ons, hermoso, weón. Te juro que hermoso. Yo tenía un conejito, una Ajá, tortuguita. yo tenía un perro ahí. Y también tenía su chaveta, podías sacar chaveta, Sí. te acercabas y ¡palo! Decapitabas al otro. El gato te sacaba sus garras y te Ajá. metía su manopla. Ah, cada animal tenía un poder Sí, sí. por su especie. ¿no? El conejo podía saltar en vez de Saltar. teletransportarse. El panda creo que metía un puñetazo, creo, una cosa así. A la Y era mierda. chévere porque le podías poner su casquito de guerra, Ajá. su trajecito de Troya. Exacto. Claro, claro, En claro. Un Audition también me dato- gustaba. Un dato curioso del internet,
¿Ustedes sabían que el Perú fue el primer país en poner cabinas de internet a nivel? Eso es lo que me has dicho Eso también lo antes. dije en un capítulo Sí. anterior. Ujú. No sabía Sí, eso. sí. Creo que en 3 capítulos has dicho. Eso creo que, claro, sí, lo ha hecho, se ha escuchado decirlo más de una vez. Pero es creo que que en es lo que le sorprende a mucha gente cuando viene acá en Perú. En realidad, los antropólogos han estudiado mucho este tema. La base de por Del qué Dota 2. nuestra cultura es así, Sí. bien dotera, de sideral y la puta madre, es porque Perú ha sido el primer país en instalar cabinas. Mierda. Creo que Esa la, es la razón. creo que la cuarta vez que lo hice. Ahí viene la unión, a ver. Eh, No, es que, por eso, o sea, esto es lo que hacemos, se Sí. basa, o sea, se basa Claro. en esa cultura. O sí, sea, sí, es verdad. o sea, el podcast. y todo La eso, gente justamente hace un par de años hubo un no sé qué cosa de Dota, un campeonato de Dota que se hizo acá en Perú. Espérate, yo me acuerdo de esa huevada. Somos era- potencia mundial. Se hizo acá en Perú. Somos potencia Y mundial. me mucha acuerdo. gente se quejó diciendo, ¿por qué en Perú? Qué asco. ¿Por qué en Perú? Claro. Y luego resulta que Perú somos uno de los Que, mano, en Perú países somos con rechuchas, mayores ¿no? doteros que Somos hay. el Alemania, en el mundo, sí. ¿cómo Manos. se llama? El Argentina. Y que cuando esa gente justamente Dota. cuando vinieron en esa época se sorprendieron de que jugaban Dota en la calle. O sea, para Jugaban ellos en la Dota calle. todos los lugares. Para nosotros lo llamamos cabinas. Cabina, claro. 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 Sí. Ah, ya, para ellos era en la calle. Para Ah, ellos su era como madre. la calle, claro. ¿Cómo es que, por ejemplo, de repente aquí se asombrarán cuando digan, no, hay casas gamers? Hay casas gamers. ¿Cómo que es casas gamers? No, hay un montón de gamers se meten y se ponen a jugar en una casa. Pero creo que no sería tan No, raro. ese es bien sí. gringo, ese es bien gringo. Eso es bien gringo. Es que Porque en Gringolandia salieron lo de la casa de los youtubers con Sí, Logan Paul, que se exacto. popularizó, ya existía antes. que la pero se gente acá en popularizó. Perú pensaba, ay, es novedad que yo me meta en la Volcano House con mis patas. Puta, esa huevada en Gringolandia hace 10 años, ¿sí o no? Sí, lo que se ha vuelto polémico últimamente es que ahora hay creadores de OnlyFans que viven o sea, una ¿En la casa misma de jato? creadores de OnlyFans. Se ha vuelto bastante polémico. Colaboran entre todos. No sé, o no, cada uno hace su propio contenido dentro y eso, Ok. ¿no? Ah, Sí, como la casa de la Concept, dices. ni idea, La Ni concha de idea. Dios. no sé. U- La ¿Ustedes? casita supongo. TikToker. Pero muchos de estos son bien polémicos porque son gente pituca Imagino. de Estados Unidos que gasta su plata en, O sea, en huevadas. Porque una En de... resumen, no se sabe en la tabla del 3. Sí, no se sabe en la tabla Es correcto, es del 3, correcto. ni les preguntas la del 7. ¿Ustedes cómo descargaban cosas antes? Convertido. Yo he cometido el error de Ares. de usar Puta, Ares. música, sí, en Ares, en convertidor MP3. Convertidor. Oh, eso era en su tiempo. De hecho, Ares también me hizo perder la inocencia, bon. Porque No. una vez, o sea, yo le expliqué en otro capítulo, no sé si habrá sido su experiencia igual, pero puta, la primera consola de videojuegos que he tenido ha sido cuando ya, puta, he sido mayor de edad, creo. Ah, no, a mí me dijeron que vamos a comprar la Play 2. Me compraron una Polystation. Algo así, o sea, si Sí. yo tenía una consola, entre comillas, era una Polystation que... Claro. Una Polystation que te lo daban de regalo de Navidad en la chocolatada, ¿sí? Ajá. Y que ni venía eso. Mario Bros nomás. Mario Bros, pero el primero. Tenía Mario Bros. Super, Mario Bros. Mon, Mario Bros. que... Y Zelda también tenía. No, ¿No el tenía mío Zelda? no tenía Zelda. Venía Mario Bros, pero un Mario Bros como que medio bugueado, que tú avanzabas y te chocabas. Ah, man, ya. ¿Qué pasó? Venía Excite Bike también, que era ese de las bicicletitas. ¿Qué dice? No escucho ni mierda. Mi segunda la versión. segunda gaseosa. Sí. Ahorita del está día. la tercera. Oye, yo cuando jugué FIFA, fue FIFA de Polystation también, y también De era piola. PlayStation. FIFA de Claro. PlayStation. Tú no sabías Ya. cómo quitar el balón, pero lo Claro. hacías, ¿no? Lo que estaba contando es de que los que hemos sido misios en nuestra niñez, que o sus viejos han sido muy tacaños que no les regalaban ni una consola, ¿Ya? lo que usábamos eran los famosos emuladores en computadora. Ah, emulador ya. de Play, emulador de Nintendo 64. Sí. Puta, el emulador. Gracias, carajo, por inventar el emulador de Nintendo 64, bon. Gracias a eso he tenido infancia, bon. He jugado Super Mario 64, Super Mario Party, Pokémon Stadium 2. Que había Y- como 200 juegos, Sí. creo. Hubo O un sea- tiempo en que yo quería una PC Vita craqueada para jugar full juegos antiguos. Claro, oye, ahora venden una huevadita así que te viene Todas las consolas, sí. todas las consolas En y una. cada consola 200 juegos. Ajá. Sí, he Y visto. no está tan caro, ¿ah? 200 soles, Sí, 200 eso voy a pedir por mi Ah, la cumpleaños, huevada. creo. Yo también me quiero comprar. Por mi cumpleaños Por voy a pedir. dos. Hay que comprarnos ya todos. saben, ya. Ya, pe. ¿Y jugamos acá? Jugamos Pokémon. Quiero jugar, ¿no? Llego, weón, con mierda. Pokémon rojo juego. Oye, llego, weón. Yo quiero, Para weón. por fin tener a mi pinche Hunter, weón. ¿Y qué pasa? Toda la gente sabe que solamente hay Pokémon, hasta Pokémon Stadium 2, Ajá. ¿ya? Y en Ares me salió una recomendación que salía Pokémon Stadium 3. Y yo como Mierda. cojudo lo descargué con esa inocencia de chibolo Claro. y puta, era así un WinZip
Ujú. como de 4000 fotos porno, weón. A la mierda. Oh, a mí una vez me cagaron cuando me fui a comprar un juego de Play. Oh, a mí me pasó algo parecido. Yo fui a comprar un juego de Play y de la nada llegué y era un disco de porno, weón. Puta madre, weón. Ah, su Me has hecho madre. acordar una huevada. Un huevón ahí de 40 años. ¿Qué chuches? Mario Party. Mano, me ha hecho acordar una huevada que es gloriosa. Esto ha definido mi vida casi todo un verano en mi barrio. En Mierda. el barrio de todos. ¿Sabes lo que pasaba? Yo tengo mi causa, Eddie. Eddie, si me estás haciendo un saludo. Mi causa que casi me mata en la Costa Verde. ¿Ya? Ya, su tío vivía a la vuelta de nuestra casa, ¿ves? En una esquina. La Ya. cosa es que su tío tenía máquinas de ficha. Ya, Ya. claro. Esas máquinas donde podías jugar Tekken, tu King of Fighter. Mierda, Y huevón. un montón de más de 1000 nuevos juegos, Neo Bomberman y todas esas mierdas. Gracias a eso, A la gracias a eso mierda. conocí el Metal Slug. Y lo que pasaba aquí Loco. es que su tío era chévere, pues, su tío, digamos, es mil usos, digamos, el pata decía, Ajá. oh, gafitero, constructor, todo. ¿Ya? Él por eso conocía todo el barrio, su tío, pues. Ajá. Y la vaina es que todo un verano, a las 4 de la tarde salíamos, íbamos a la casa de su tío de la cochera, porque ahí tenía todas las máquinas. ¿Ya? La cochera no está conectada con la casa, pues. Él Ajá. solo nos dejaba dentro de la cochera, a mí, a Tony, a Bruno, a toda la gente, Claro, claro. y nos metíamos a jugar todo hasta las 10 de la noche. Todos los días. Mierda, huevón. Y ahí jugamos Fantasía también. ¿Final Fantasy? No, ¿O no, Fantasia? ese Fantasía no. Es un juego. Ya, tampoco es que no sabe inglés, pero Un Final juego- Fantasy No, conocido. Fantasía, así se llama. Un juego Fantasía. donde tú eras una tijera, tu Ya. casa también era una tijera, y cortabas una imagen para que salga una flaca, pues. ¿Qué? Cortabas, Me suena cortabas algo. una imagen No, para que Ya. salga una yo me acordaba flaca. del Yankee Po y de había. PlayStation. No, eso no. Había una vaina de insectitos que si se tocaba la tijera, la imagen se A ver, busca, convertía busca. en una imagen de terror. Fantasía se llama Fantasía. Manja. Para. What the Yo me fuck? acordaba del Fantasía Yankee, se llama. Yankee Po sexual, que era Yankee Po y se iba desvistiendo una flaca, creo. Ya, esto no lo llegó a jugar. Oye, Gui es experto en sexo, puta madre. Tío, Fantasía, ese ya. juego de maquinita, pues. Ajá. Y lo mejor de todo es que el vecino nos daba 20 céntimos y como teníamos esa vaina abierta ya, pasábamos la máquina así y teníamos fichas infinitas, pues. Mierda. O sea, no gastamos ni mierda, Claro, claro. jugábamos todos. Qué chévere. Una moneda huevón. con un ¿cómo se llama? Con una hilo de caña de pescar. Pa, lo sacas cuando Como un te metes cangrejo. ahorita, como un cangrejo. Ah, La vaina es huevón. que, puta, el vecino todavía sigue vivo, porque hasta ahorita no ha habido funeral, pero puta, chévere, tío. Sí, huevón. Yo también tenía un pata en Cajamarca que su viejo tenía un amigo que era dueño de una cabina, pero no era solo cabinas, era también con juegos de Play. Tenía un Play Claro. 1, Play 2. Sí, es que las Mierda. cabinas fueron muriendo Sí. después. Opulencia en ese No, momento. no, Abajo pero había, dice. yo tenía en ese entonces 2000, unos 8, 9 años. Ajá. No es que estaba muriendo, era que el huevón podía. Ah, podía Y- comprar Play. Podía, pues, y pero de ley los tenía craqueados o algo, sí. Claro, claro. Sí, y en la casa de mi pata tenían Mario Bros, el primer Mario Bros. Primer Mario Bros. Sí, que también era Oh. paja. No, Yo yo me también acuerdo- jugué. ¿Verdad? Me has hecho acordar que este PlayStation, ¿Ya? Ajá. la particularidad que tenía, si era chévere, es que tú podías ir al Zing o a un lugar donde tú quieras y comprabas cassettes. Cassette. Cassettes, Ya, tú claro. abrías en vez de CD, como Play 1, había unos cassettes que tú lo Claro, ponías. porque Ajá. era como La una, Game Super, Boy. como una Super Nintendo era. Unos Como cartuchos. una Super Nintendo de cartuchos. Ajá. Y ahí jugué Neo Bomberman, pero el Neo Bomberman más old que has visto. El blanco y negro, ¿no? Donde en vez de enemigos así difíciles, había una monedita que si tú la explotabas, la monedita se partía en dos. Ah, la Ajá, mierda. sí, sí. Y eso Joder, que qué el Neo chévere. Bomberman de Madre. maquinitas de 20 céntimos era más chévere todavía porque había Versus y había modo historia. Ajá. Y había también una Bomberman era buen vicio, ¿ah? Qué Buen Bomberman vicio, era muy buen bien. Ese no era, vicio, sí, no era cualquier ¿no? Bomberman, era Neo Bomberman. Neo Bomberman. Porque luego también había Neo Bomberman 2, 3. Ajá. Que ya no Mierda. era Neo, creo que Había De uno la donde salía el PlayStation. perrito de Bomberman. Donde salía también los canguros de Bomberman. Que Bomberman se Ni subía unos idea, canguros. weón. Ah, ya. Ah, sí, Bomberman tenía sus canguros, sí me Tenía acuerdo. sus canguros. O un canguro gordo, un canguro Por que jugaba ejemplo, fútbol. este Neo Bomberman tenía sus Yoshis de una balita, Creo que sí. una medusa que traspasaba paredes. Ajá. Mierda. O se subía un Esa es mi infancia, dinosaurio. weón. Sí, Es mi weón. infancia, Sí, 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 sí. ¿ah? Pero, Pienso que había otro juego también de unos luchadores que se transformaban en animales. sí, Me sí, suena, sí, ese Ah, también. ya. Bloody Ese Roar, creo. Bloody Roar. Sí, Bloody Eso, Roar. eso lo jugué con mi primo que sí es pituco ese weón. Él le compraron su Xbox, pues, y ahí jugué Bloody Roar. A la mierda. Oh, pero esa va bien Play 1, weón. En Xbox había también. No, yo en Play 1 Bloody jugué Digimon Rumble Arena.
Digimon Rumble ¡Ah, Arena. la mierda, esa te Puta, guasta! Y luego hubo Digimon Rumble Arena 2 Sí. para Play 2. Sí, yo también he También jugado era eso con chévere. mis patas y mi perro pasó por delante de la Play puta y se bajó, bajó todos los todo el cables. mando. ¡Ah! Y mi viejo nunca me iba a comprar una Play a mí, pero puta, le fue a arreglar la Play a mi pata, weón. Claro. ¡Ah, la- claro, oh, el bro. trauma de la infancia! Sí, no sacando aquí, ¿eh? yo- ¿Tu pata trajo la Play a tu casa? Sí, trajo la Play a mi casa. Todos teníamos, claro. creo que todos teníamos ese amigo pitudo que tenía Sí, su pero Play. no, mi amigo no es que era tanto pituco, sino que era bien vicioso. Búscate ya. fantasía. Búscate Fantasy. fantasía. Fantasía, ¿qué más? Pero una palabra así. keyword, un Fantasy, keyword. como fantasía, como pero para estos juegos, esos juegos de maquinitas. ¿Cómo ¿Arcade? se llama? Arcade. Arcade game. Es un juego como, o sea, si te lleva piola en ese juego, podías ver a una flaca desnuda. Yo me acuerdo de Yankee Po. Si te iba mal en ese juego, ese- Ya sé qué juego todos han jugado. ¿Cuál? Y era. ¡Oye, vos maldigo la mente! Adán y Eva y el gorila. Ah, ya, ese de minijuegos. Adán y Eva y Y el gorila. Huevón, no he jugado. Pero era no, que ni difícil, idea. era difícil. Weón, esa vaina tenemos que jugar ahora, Era weón, fácil, en vivo. weón. Es súper fácil, weón. Y el No, gorila, pero y el gorila, era todo. Adán difícil. y Eva y el gorila. A no ser que mi computadora tenía algo raro que no. Adán y Eva y el gorila. Sí, y que Adán se tiraba al pollo, a la gallina, creo. ¿Qué carajo es eso? weón? Ese. El primero, creo. Adán y Eva y Ajá. el Bueno, gorila. el cuarto es la foto de. No, el segundo, perdón, el segundo. ¡Huevón! La cuarta foto. Ese es bien Ya me acordé. Minijuegos. Claro, de minijuegos, lo he jugado a Pero minijuegos. ese juego era picarón, ¿ah? Sí. Sí me acuerdo de esa huevada. Ah, no, infancia. El de abajo Mierda, también. Hoy en huevón. día sería funable. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Era creo que Porque Adán era violinista. Adán Así tenía no, que llegar donde Eva y se tenía que ocultar del gorila, creo, ¿no? Sí, Se sí, tenía sí, que sí, sí. ir a donde iba a tirarse. Sí, Claro. no, y luego el gorila se tiraba a Adán, creo. Ajá. Sí, es que También. y ahí era cuando No, perdías. puta, ese juego era bien transgresor porque casofilia huevón. tenía, porque Adán se podía tirar a la gallina, creo, una cosa así. Oye, me ha desbloqueado, weón. No, ni siquiera me acordaba el nombre, weón. Claro. weón, Ahí va eso- el gorila, Mierda. weón. Eso Oye, realmente hace Eso rato. no, ese juego no estaba en minijuego, estaba en una página que era era la típica página de chibolo malcriado del colegio, tonterías.com. Más bien, hay un, oye, Alexi, debes buscarlo ahorita y jugarlo tú, ya que nunca lo has jugado. Y jugarlo en vivo, hay un jugarlo en vivo. juego que Entonces- seguramente lo has visto. Hay un pata que es un circulito, es como que un dibujito de un puntito, ¿Ya? un humano hecho de palitos. ¿Tú ¿Ya? sabes cómo se llama ese humanito? Stickman. No, ese ¿Stickman? palito se llama Sixio se llama. Ah, no, ni idea. Fancy Pants and Jugado. Que es como tiene Bueno. su cabellito también. Boxit. Tampoco. No. O de repente, pero no me acuerdo el nombre, Sí. ¿no? Se Pero- llama como free nomás. Pero hay una página que se llamaba tonterías.com y ahí vi Tonterías.com. un videíto en animación que decía el título era cómo limpiarse el culo con un solo cuadrado de papel. A la era- mierda. Salían Ah, dos soldados en una trinchera Ya, ¿Ya? mi amor. y ya. había uno Ya, mi amor. los dos tenían solamente 2 cuadraditos de papel higiénico, ¿ya? Uno para cada uno, pues se lo dividía. Y Ya. mientras que uno se limpiaba así, puta, como podía con... El otro, más inteligente, ¿sabes qué hacía? Recortaba un circulito en el medio, se metía un dedo así, se metía el dedo como supositorio, lo sacaba y después hacía esto. Y ya se limpiaba. ¿Ese era un juego? No era un juego, era una animación flash. O sea, era- Creo que Arnie no lo ha entendido, ¿no lo has entendido? Yo lo entendí y me quedo, qué mierda. o sea, trae una Ah, lo vas a hacer en vivo, lo vas a hacer en No, o sea, esa parte no, pero bueno. Lo voy a hacer en vivo. Trae una... No, ya sí se entendía, sí se No, entendía. Estamos para que entendido. entiende la gente, pues. Escúchame. Creo que no quieren Hay que entender. regresar un poquito Atrás. 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 De ahí A para Facebook. atrás. A Facebook. ¿Han pertenecido a grupos de Facebook? Obviamente. A la- Claro. ¿Cuáles? Seguidores de la grasa, Legión Hulk, Mother of Ash Ketchum, Ah, ¿cómo se llama? esto. Y ¿sabes lo peor es que Guille dice, estas son huevadas, ¿sabes? Carajo, que le gustan los culos. Y hasta- No, pero es que Seguidores de la grasa no era culo, tetas. Seguidores No. de la grasa era Troll. No, Era- trolls. era el lugar al que yo pertenecía. ¿Por qué? Porque Era su hogar. Era mi familia, si yo mi troleaba, ese era puta, un país de trolls. Seguidores de la raza, si no mal recuerdo, comenzó como una página de Facebook y luego. Yo sé la No, historia. como una página y luego como un grupo. Claro, pero antes de eso hay Ajá. algo. Lo que pasa es de que, no sé si, bueno, los que son una generación anterior a nosotros Ajá. son los que más han gozado de Taringa. Ya. Taringa, claro. Era el foro, era como el Facebook anterior, porque Sí. era un foro donde la gente se comunicaba todo. Sí. Ya. Cuando eliminaron las
muchos foros de Taringa, la Ajá. gente migró a Facebook. Sí. Ajá. Y como eran unos inadaptados sociales, no sabían cómo adaptarse bien y puta, hicieron de las páginas, de los grupos de Facebook, su propio Taringa, donde Sí. subían huevadas, donde troleaban a la gente. Sí, sí, sí. donde- He visto que la guerra, habían un montón de guerras de había internet. sectas, sectarios. Ah, Le ¿verdad? ponías- Había guerras de internet, esa Sí. hueá, no me acuerdo. Dice, pero sí he Le visto un par. ponían la ñ a Obama. Ajá. eh, La ñ. O sea, la Sí. gente cree que la Beba Army eran los reales así, fríos, los troleadores. No, puta. Antes de ellos existían No. los seguidores de la grasa. sí. Cosas así. Y antes de ellos, 4chan. hasta ahorita. Bueno, 4chan hasta ahorita. Hasta pero ahorita. es más gringo. Porque Oye, Es ¿quién más está gringo. viendo el chat, por cierto? Yo, no hay nada. Pero es que no hay comentario. Sí. ¿Qué te iba a decir? De Quito, ¿Cómo bro. se llama? Había un chiste que me acordaba. de seguidores de la grasa, ¿qué te acuerdas? Especial, había cuando justo era en épocas de mundial. ¿Ya? Y ponte ahorita, hace poco hubo un partido de Perú, ¿no? Ajá. Sí. Y que Y- perdieron. que- Perú, que- Venezuela, Perú, ¿Cuánto Venezuela. quedó? ¿Cuánto quedó? 1-0 ganó Venezuela, ganó los chamos. 1-0, ya, por ejemplo, era como que Harry Potter 1, Perú 0, una cosa así. Y ese era el chongo. ya. Ah, era Era memes, como, eran memes. eran memes porque era el mundial, entonces se burlaban. Era como Sí. que Alemania 5, Brasil 0, una cosa así. Entonces era como que Harry Potter, la Orden del Fénix, Brasil 0. En seguidores de la grasa había gente muy enferma porque También. yo me acuerdo una vez de que una vez un huevón publicó, dijo, voy a darles un tutorial de cómo hacer un enrollado primavera. Rollado primavera. Esos que son bocaditos chinos, pues, enrollado Ya, sí, primavera. sí, sí. Ya, claro. ya. ¿Sabes lo que hizo el huevón? ¿Qué hizo? No, no sé. Abrió el enrollado primavera. O sea, se compró un enrollado primavera, lo ¿Ya? abrió, le sacó el relleno y se lo puso en la chula. Y tomó foto de todo esto, huevón. Para que veas por qué estoy decepcionado de la humanidad. Mierda, Yo estoy muerto por dentro, estoy muerto por dentro. Sí, Sí, no, sí. Oye, hablando de estar muerto por dentro, la gente que usaba Ask FM estaba muerta por dentro. Huevón. Y no lo querían aceptar. ¿No has usado Ask FM? ¿Nunca llegaste a Es, usar? es de nuestra generación esa hueá. Es que- No, pero Arnie es un año menor que yo. No, pero lo que pasa es que yo siento que he llegado muy tarde Lo- al internet. Ask lo usaba las flacas que querían hacerse las interesantes. Ah, ya sé O que esas. querían saber sé de que que esas, este ajá. huevón me gustaba. Sí, Una sí, hueá sí. así, claro. Me acuerdo que había una chica en mi cole que a cada rato publicaba su Ask. Ask, hazme una Sí, pregunta. ask. pregúntame. Mucha, quiere la atención, quiere la quiere la atención, quiere la atención. En perfil, en el link de tu perfil de Eso, de Facebook. lo podías tener, lo publicabas en Facebook Claro. y la gente te hacía preguntas. Ask Yo era recuerdo, el OnlyFans. yo recuerdo que en ese entonces, justamente, ella era fan de Justin Bieber y salió de que Ya. Justin Bieber se drogó. O sea, Ah, fumó marihuana. Ah, ya. Cosa Normal. que, Está bien. cosa que lo más normal del mundo, cae mejor, obviamente, me cae mejor. pero para las fans, para ella específicamente, fans latinoamericana, Oh. decepcionada, ¿cómo puede haber fumado marihuana? Anda, sí. Y era la típica, la típica de me voy a hacer daño si es que Justin Bieber vuelve a fumar marihuana. Y yo recuerdo que Nask un día estaba muy, muy estresado. Ya. La huevona algo me habrá hecho. Algo me Algo me habrá hecho. Algo me habrá hecho. Que le dejé como 20 preguntas. ¿Cómo se siente que Justin Bieber sea un drogadicto de mierda? Y le hacía preguntas así. Sí, ese es odio. Y la ONA nunca respondió. Y obviamente la ONA solamente respondía las cosas de ¿por qué eres tan linda? O ¿qué es lo que vas a hacer luego? No, sí. Pero sí, o sea, yo al menos mi ataque fue más que nada a Justin Bieber. Ajá. O sea, al menos yo creo que lo mío no fue tan pesado. Claro. Porque yo sí conozco patas que a esa misma flaca le ponían ya groserías. O sea, le ponía, ya, la mandaba a la mierda en privado. O le Y ponía Ask antes, ahora ya le mandaba cochina. Sí, claro. Y antes Ask era anónimo. Ahora creo que sí tienes que poner tu YouTube o tu link de Facebook. Bueno, no sé, Ni idea. ¿sigue existiendo Ask? Puta, no Sigue sabía. existiendo, pero ahora le tienes que poner tu esto para evitar justamente que la gente Los te diga insultos y eso. huevón de mierda, sí. Sí, Claro. Sí, sí, sí. No, ahora hay un nuevo Ask que era. Haz que se llama. Bueno, y comediante. Hay un nuevo Ask que una amiga de nosotros utilizó hace poco, Sí. bueno, hace un año y medio. NG. ¿Verdad? que era se uno llama. que NGL. ¿Te usa carta esa huevada? Una vez por semana, pero yo no lo estoy usando tanto. ¿Y no te llega notificaciones de chino mierda o algo así? No, no. Ah, ya, pucha, no te han llegado mis mensajes. No, pero me acuerdo que esa vaina sí tenía una. Bueno. Yo me acuerdo que esa vaina tenía una opción que si tú pagabas podías ver quién te lo había enviado. Alucina. Ah, creo que sí. Porque estaba linkeado el Instagram. Pero Ajá. justo una
no, una ex con la que salía me dice, no, yo ya pagué y no sale cliente Adlink. Te sale. La ubicación, creo. Sale la marca del celular. Ajá. Ah, ya. La marca del celular de donde fue enviado el mensaje. Sí. Ah, Qué cosa que en verdad no. O sea, Ah. acá en Perú yo siento que es bastante diverso o sea, Pero la gente se peleaba ajá. porque le mandaban, oye, concha tu madre, me llegas al pincho. Así, y decía, y la persona publicaba en su story, pues, esta persona que me ha puesto esta huevada, güey, voy a averiguar quién es, le voy a sacar la mierda que no sé qué. Y todos se ponían en modo así, detectives, con esa Ajá. ¿Quién habrá Sí. sido? ¿Qué habrá A sido? ver, y se pone como en plan, según la letra, puede haber sido este compañero, porque él también escribe así. Claro. Y lo peor de todo es que se ponen en ese plan como si fueran tipográficos, alguna vaina así. Sí, hay una vaina que se estudia el tipo Ajá. Sí. de tipografía. Ajá. Pero no vas a saber quién es, pero weón, a menos que se equivoque siempre un corrector, una vaina así, que tú te des Claro. cuenta. Claro. Y la sacas, pues. No, pero me acuerdo Sí. que esa vez comenzamos a ver quién tenía tal iPhone, quién tenía. Porque decía, es de un iPhone tal. Es de un iPhone 15. Con claro, Sí. con línea de claro. Sí, sí, Y sí. estaban todos así, tipo, puta, parecía una película de Tarantino, esa hueá. No sabíamos quién era Sí. quién. Puta, una Y hueá a partir de ahí, justo el pata dejó de llevar su celular a clases. ¿no? seguro. Sí, pero sí, Ask, no sé, desde el día uno de que lo vi dije, esta va, no sé, nunca voy a poner esta va. Será para que me hagan bullying de gratis, weón. Sí, Claro. y Se puta, podía responder también con video. ¿Sí? no sabía eso. Con video. Tú tienes pinta de que... De que que, de que insultaba por sí, As, no. ¿no? Sí, No, que tiene no, pinta que no. insultaba Oye, por era As tu como mejor mierda. oportunidad, weón. Tu mejor No, me oportunidad. parece muy cobarde. Yo quiero de frente, loco. Ah, sí. Sí, es correcto. Bueno, No sé. si yo lo hacía con nombre y apellido teniendo una página de memes. Oño. weón. O sea, Ah, verdad. no, y me llevaron a la dirección por esa huevada. Ah, sí. Porque lo que pasa es que yo no me tomaba fotos, no publicaba fotos de nada. Ya. Yo lo que había puesto de foto de perfil era Ah. mi usuario de. No, o sea, no sé si se acuerdan de que antes en Nintendo Wii podías crear tu Mi, Ajá. tu avatar de Wii. Claro. Ya. Yo no tenía Nintendo ya, pero quería tener Nintendo. Oh. Y me creé, No. había un generador en internet de Tumi, que Ajá. podías editar Tumi, ya me descargué y me lo puse como Chucha. mi foto de Ajá. mí. Y entonces los huevones, los estúpidos del colegio, los profesores, la junta directiva, todas esas huevadas, Ya. de la dirección y todo eso, comenzaron a preguntar a todos los salones, ¿quién es este huevón? habían impreso mi avatar en una hoja. Porque no salía. ¿Qué habla? Ay, me encanta esa ¿Y mierda. sabes por qué? Porque se habían quejado de que alguien había creado una página de memes donde ponían photoshops de Ajá. personas poniéndola en situaciones ridículas o en situaciones así, Sexuales. no era todo sexual, Ah, ya. era situaciones ¿Raras? ridículas, embarazosas. Ridículas. Absurdas. ¿Cómo sería? Ponerlos en ridículo, ¿no? Claro. Ya. ¿Qué dicen? Hay ¿Qué comentarios dicen? aquí, ¿Qué dicen? puta, es que no sé por qué no se me actualiza el Kik, weón. A ver, en lo que van leyendo, les sigo contando. No se me actualiza. Dale, no se me igual, actualiza. Yo pensé que Borra eso. había quejado un soplete. Ah, ¿ya? ya, ya. Si soplas. Saludos para ti. Si así soplas con la boca, ¿cómo soplarás con el poto? Ya. Así yo estaba asado porque dije, oye, ¿quién ha sido el soplón, no? ¿No mandas Ajá. saludos a la O abogada? sea, ha mandado saludos a Arnie. Saludos para mi hombre, Ojitos. Ojito de arroz. Besito, besito, besito. Ojitos siempre me manda mi ex que si le puedo mandar fotos de mis pies. ¡Mierda, huevón! El fetiche, Esa es la será? típica. Yo también tengo amigas que Mapubu. Ah, ya, hola, amor. en Te va a molestar ahorita. NGL yo también he visto que a mis amigas Ajá. les No. preguntan ¿cuándo te va a salir tu OnlyFans? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, es que él dice, hola, amor. Y yo, saliendo del micrófono, ¿ya tiene flaca, le dije? Y me dice, no. Ahora sí se va a molestar. Sí, Ya. se va a molestar. El Está tema de los malita, pies, güey. ¿no? El tema de los pies, sí. El tema de los pies. Fuera huevadas, una vez ¿De los pies? una amiga me dijo, es que no sé qué hablaron del fetiche de los pies, una hueá así. No, De la- No, es que acá dijo, Ah, ya. Sí. esta chica o chico dijo de mi colegio no vas a estar, no, dijo, ¿De mi colegio no se hablaron? Ojito siempre me manda a mi as que le mande foto a mis pies. Ah, ya. Claro. Yo sí tengo amigas que en NGL también le preguntan hace rato, ¿cuándo Ah, abres tu OnlyFans? Es que fuera de huevadas, Sí. una vez una amiga me dijo de que un buen indicativo de que una flaca es limpia Ya. es verle los pies. Si los pies los tiene cuidados, Cierto, limpios, cierto. es un buen Ok. indicativo de que el poto lo va a tener limpio, pebón. ¿Yo no? No sé, Guille, tú eres experto en lo mismo, sexualidad. es lo mismo que en Nunca. hombres. Si el cuello del hombre está limpio, quiere decir que lo demás también está limpio. Por eso Puedo- yo siempre uso capucha. Que me oficial.
Que me Una hueá facilite y lo así, digo. Weón, Ya. pero y si es gordo, tú no puedes saber si es limpio. Si es limpio o es diabetes. O dia- Ya bueno, Carrizo. lo que les estaba contando que me dieron en la dirección. Yo pensé que había sido un soplete de mi salón, un Ya. huevón de... Que me Un había soplón, soplado, pues, claro. soplón. ¿Y de qué fue? Y en verdad, ¿sabes quién había sido? ¿Quién? ¿Tu amigo? El papá de uno de los chibolos de mi salón, weón. Y por lo tanto tú le hiciste memes al papá diciendo este pelado hijo de puta. Tuve que cortar eso porque Ah. ya me estaban amenazando con expulsarme. Mierda. huevadas. Lo que Pero pasa, te encontraron. no, o sea, me encontré porque ahí sí fueron soplones. Oye, Ahí sí fueron soplones y me dijeron, sí, este huevón es este. Hijo de puta. weón, me has hecho acordar una huevada mía, pero ¿ya terminaste? Tú también haces una mierda. tú No, eres yo soy una mierda, weón. Sí, Yo hace la tiempo... gente cree que eres buena persona, todo es una mierda. Oye, Ay, ¿qué fue? ¿Por qué le pegas? oye, escúchame, No, es que él es muy buena persona ahora. yo... Pero no recuerdas ha sus orígenes. cambiado. No, yo ahora soy buena persona, antes era una mierda, weón. Yo me creé era porque mi pata no tenía Facebook ¿Ya? y la cosa es que yo le creé Facebook a mi pata. Ya. ¿Ya? Y la cosa es que luego me hice el que me olvidé su contraseña, todo lo demás, pero yo tenía su contraseña. Y yo le hablaba a gente random. Ya. ¿Y qué le decías? Hola, soy gay. No, le decía, oye, reconcha de tu madre, te quiero sacar la mierda, no sé por qué te veo sentido. Tengo un hambre. Con esa cara de imbécil me van a... Tengo un hambre. Y después que nos besemos. Ay, bueno, tú. Bueno, escúchame, es que la va a llevar a tal magnitud. No, y a la chica les escribía como que, oye, a la firme, Ya. me gustabas, pero siento que un hombre más guapo que tú. Fea de Ya, mira, mierda. Mapo me está retando. Mapo me está retando. Dice algo más funable. Yo lo que hice con mi grupo de los Akatsukis, agarramos el número de un pata ¿Ya? y ya. Lo ponían en la página porno. No. Lo metimos en un grupo. Ya. Lo metimos en un grupo de cierto contenido muy explícito de Ya. menores. Hola. Cuidado. Estás hablando de CP. Y la cosa es que este la huevón lo que historia. hicimos después fue diciendo, este me mende. Vende. Y un montón de mensajes agarrando diciendo, oh, mano, pásate por favor, ¿cuánto es? Fuera de huevadas, hay mucho jodas. depredador. A la mierda, En el weón. Perú, por culpa del Dota, no sé qué, Sideral, no sé qué mierda, hay puros huevones. que De gratis le pegan si era cada vez que puede. No, huevón. Hay una relación, huevón. Uy, cuidado. No, weón, escúchame, lo que Hay estaba una lo que estaba contando es que llegó a tal punto que yo insultaba a la gente así, por joder, y también contaba, pero escúchame, yo no decía, hola, soy gay, decía, hola, yo qué sé, Pablo, ¿Ya? últimamente te he Tenemos visto... que hablar, tenemos que hablar. No, le decía, últimamente te he visto yendo a la bodega a las 3 de la tarde y luego te vas a tu casa a las 5 de la noche, a las 5 de la tarde. Ten cuidado, porque siempre paso con un cuchillo. Yo Se pensaba pasa. yo pensé que iba a tener un desenlace homoerótico, pero... No, pero escúchame, Muy aburrido. estaba muy aburrido. No, escúchame, llegó a tal punto, weón, de que sus viejos de este pata me fueron a buscar a mi casa. Qué bueno. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron como que, oye, tú estás haciendo estas jugadas, ¿no? Porque estás teniendo problemas. Y le dije, no, sí, pero luego me encargué a cada uno de lo que lo jodí decir, oye, por si acaso de broma, mi nombre es Gabriel. No, pero Ya, me has hecho bueno. acordar de que puta, yo pasaron. tengo un gran historial de que me han cuadrado. Ah, Por huevadas, sí. sí. Está cuadrado. Sí, o mierda. sea, Mierda. lo que le estaba contando de los directores que me cuadraron, en la universidad también me cuadraron por hacer un meme. En el la colegio- universidad ya lo hiciste antes, eres pendejo, ya. Bueno, en la universidad he hecho mejores memes que esos, ¿ah? Por ejemplo, Ha mejorado la eh, técnica. Mejoré la técnica porque, por ejemplo, no sé si en sus universidades mandaban esa tarea de graba un video explicando este tema de la clase, Ya. ¿no? Porque la profesora Ya. quería rascarse la panza y Ya. verlo en su Ya, casa, ¿no? Ok. Ya. Ya. Y todos los videos salían como que los huevones explicando, no sé por qué en su sofá, Ya. con una hoja que es su plaje, ¿no? Ya. Hablando a la cámara, ¿no? Ya. Se prestaba como para hacer una edición, cortarlo y ponerlo así en Xvideos, chibolo gay, no sé qué, se le viste, así un solo, una boda así. Este es un concha su Y después, madre. por ejemplo, en la universidad, la chica que tomaba fotos en el colegio Ya. evolucionó a la chica que toma fotos con su iPhone 13 en la universidad. Entonces, había también una buena que tomaba fotos. Ya. Yo chapé una foto a un huevón, A la cara, sí. ajá, a la cara.
Y chapé una foto de un huevón que me llevaba el pincho, que era así un gringo, así un pituco de Ya. mierda. Ya. Y le puse en un edit, un Photoshop, en un video de YouTube que decía Top 3 imbéciles de la científica. Y esta huevada lo pasaron en los memes de Ay, universidad. Dios. Que puta, Te fue pasaron, de man. concha su Este madre, huevón. huevón, Dios mío. Y nunca supo quién fue porque lo mandé anónimamente. Ahí sí fui cabra, ahí sí fui cabra. Huevón, ver, escúchame. Yo sí he tenido piedad en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo que una vez llegué a una cabina y vi un Facebook abierto. Y Ya. lo que publiqué fue como que, mano, dejaste tu Facebook abierto, lo voy a cerrar ya. Puse publicar y lo cerré. He visto también en mi universidad, ¿Qué? hacían eso, como Sí, lo hice que... porque sí. Hacían eso. Lo que mi pata hacía en el colegio era lo de, no lo tuyo, pero sí. Abierto su Facebook, ponía soy gay en ciertas páginas, ¿no? No, si Lo lo que- soy también lo he hecho un culo. Lo de, ahora, me lo hizo a mí, se lo hizo a unos patas. Yo, a partir de ahí, fui más cuidadoso de dónde dejaba mi Facebook abierto Claro. y fui un poquito más inteligente porque yo lo publicaba en grupos de Facebook. Porque en grupos de Facebook. No, en grupos. No, escucha, no, escúchame. Nunca tan malo, no en grupos de Facebook de mamás de la. No. En grupos de la clase del quinto B, no. Huevón, eso es peor. Pero escúchame, solamente están la gente del colegio. O sea, no es tan público. Son Ya, grupos claro. privados. Sí, Ahora, como son Chiste interno, grupos, chiste como son interno. grupos privados, claro. te llega la notificación, pero lo que hacía mi pata era ¿cómo se llama? No podías ver el historial de Ya. cuándo o dónde se publicó. Porque tú usualmente cuando publicas en el Facebook te aparece el historial. Le diste like a tal, le diste no sé Ajá, cosa tal. ya, claro. Y listo. Y yo lo hacía en esos grupos porque no te aparecía en el historial. Ah, Me has no hecho sé acordar por una qué. huevada. Entonces con eso Era yo... política del grupo, la configuración Sí. que ponía el admin del grupo. Entonces yo, ¿cómo se llama? Lo hacía eso a propósito para que nunca para supieran no que dejar fui. rastro. Para no dejar rastro de que Claro, fui yo. claro. Me has Sí. hecho acordar una huevada. Yo estaba en un colegio que cuando ya me salí, me sigo juntando con los patas de ese colegio. Ujú. Pero una vez volví y me contaron, oh, mano, cierta persona una vez se rayó, estábamos yendo ya a un paseo. Y lo que pasó fue que ciertas personitas, o sea, los mismos alumnos, Ya. una noche antes, se fueron al colegio y por joder nomás, ¿ah? Dije, vamos a joder. Y Ya. puso muerte en el paseo. Muerte en el paseo. Ya. ¿Ya? Y la vaina es que todos fueron al día siguiente al paseo y se estaban diciendo, oye, ¿por qué haces esta pinta? Y el director se rayó y canceló el paseo total, pues. Huevón. No entiendo. ¿Qué? Un alumno de ese colegio ¿Ya? hizo esa pinta. Pinta de que alguien había muerto. Graffiti, graffiti. Alguien Ah. iba a hacer eso. ¿Eso es un graffiti? Ah, ¿no? hizo un graffiti. en todo el colegio, pues. Ah, y canceló porque... Canceló. Lo peor de todo es que este colegio nunca hacía paseos. Puta madre. No, qué cagón, Y menos mal me weón. fui a ese colegio. Te está disparando el pie, weón, porque el paseo, puta, no haces clase, pez, weón. Sí, weón, te disparaste su la pinga. madre. Sí, sí. Ah, su madre, qué Voy a terminar de cagón. contar mi historia de que me llegaron a dirección. Ah, verdad. ¿Hay comentarios? ¿En Kik? Oye, ya lo tengo YouTube, acá. dentro de YouTube. Termina tu historia, por Ya, favor. me llevaron a dirección, pues, y el que me había acusado era el viejo de uno de los huevones que yo había jodido en la página. Exactamente, era el ex esposo de la que yo había puesto el nombre, de la mamá que yo había puesto el nombre. O sea, yo como dije, Carmen López, ¿no? Carmen López, la puta de Ripley. Sí. Ya. Entonces, había ido su ex esposo porque era una pareja separada, o sea, todos lo jodían a ese huevón, no solamente con su vieja, sino que su viejo estaban separados, ¿no? Así de crueles éramos Ya. en el colegio. Ya. Y vino el huevón a quejarse, ¿ves? El ex esposo. Claro. Y me llaman a dirección y yo digo, que ¿cómo saben que soy yo? Le digo, ¿no? Y me dicen, Que eres igualito. ¿Cómo saben que fui yo? Eres igualito al pata que está en el cartel. claro. Igualito eres. No, y Mimi se parecía, Mimi de Wii, se Tenía parecía yo. barba, camisa. No, yo tenía No, barba. No, tenía 10 años con barba. pero tenía mi lunar, tenía Ya. mi lunar, Ah, tenía mi peinadito, todo, Ajá. ¿ya? Y Te hubieras rapado, pues. y me dijo, lo que pasa es que el señor, y me señalaron, Ya. pues, él es el papá de tal, él se ha Ujú. quejado. Chucha. Y puta, yo como ya estaba ya todo nervioso, me habían expuesto todo, y yo, puta, no sé si por nerviosismo, Probablemente. yo dije, pero el papá de tal no está separado de su mamá. Así dije, vos, en su cara del huevón. Me has hecho acordar que mandé la mierda a su Este- director. Y, Ay, Dios. y me acuerdo que el director, como era bien religioso y todo, Ajá. se quedó así como que pensando.
sea, lo miró al papá y... Te dio la dijo, razón porque el huevón está divorciado. claro, y comenzó a hablar con el huevón y me sacaron. Y ya no me expulsaron. ¡Qué cagón el director! No Pero entendí. o sea, después... Que él, o sea, Guille, por nervios, dijo, no, pero sus papás están divorciados. No, el señor está divorciado. El director, que era bien religioso, la gente religiosa está en contra del divorcio, Del divorcio. lo habrá dicho Ajá, al... entonces- Claro, hay colegios que no te dejan, no te permiten que tu hijo Ajá. ingreses y que tú no estás casado con la Claro. chica con la que Exacto, estás. exacto. Sí. ¿Y le expulsaron al niño? No le expulsaron, No. pero el director, que era un padre director, ¿no? Claro. Era sacerdote, se quedó hablando con ¡Qué el papá cagón! y se quedó hablando de que yo después, o sea, asumo lo que habrá pasado tras bambalinas, ¿no? Ajá. Yo lo que asumo que habrá pasado es que el director puta le habrá dado una sermoneada de que, ya ves, por esa razón joden a tu hijo, porque te separas de tu mujer, o sea, así de Conociendo, sí, de retrógrada, joder. conociendo a los profesores y a los católicos, Sí, es pues, probablemente sí, que... probablemente que le disculpa. No con esas palabras, pero hay otra por cara- esas líneas. Hay otra cara de la moneda. Ah. ¿Qué chucha hacía Ya. el ex esposo buscando el nombre de su ex esposa en Facebook? Porque así es como encontró, Claro. porque tenía el nombre de su esposa. meme. ¿ves? Pero, o le pudiera haber aparecido como recomendaciones. No También. creo, porque Puede ser. yo no lo tenía de amigo común al señor. Claro, pero no, igual te parece, quizás conozcas a Yeah. esta persona. No, para mí que él estaba buscando para meterse en su... Y le ha salido, pues. Está puesto. Oye, pero habiendo mejores opciones, ¿tú crees que para hacer? Bueno, ¿cómo lo habrá encontrado? No lo Ni sé. ¿Cómo lo habrán encontrado? Claro, y así XD. termina que casi me expulsan, Sí. realmente no. Y bueno, y así sí, como sí. terminó esa historia, No, los comentarios. El comentario dice, estoy Antes ya. francamente decepcionado que nunca hicieron la demonstración del papel higiénico. Ahorita no. puta madre, ¿qué dijo eso? No quiero ver Que saltó, eso. que saltó. No, es que Carlos. obviamente no me lo voy a meter al culo, pero ¿Qué para dice hacer la Mapi? deportación. Carlos Guerra. Yo tengo papel, creo. Pasa. Aquí dice, Pasa, ¿ustedes no pasa. hicieron Carlos confesiones Guerra, en su ¿sabes quién colegio? es? Dije. Nuestro director de juego de D&D. Carlos Guerra, Sí, ya. Carlos. Carlitos. Ya, mira. Eran dos soldados, ¿no? Imaginemos que, puta, el otro soldado, puta, cagado. Pues, va a tener Oye, que ¿por qué limpiarse, estamos pues. viendo esto? No quiero ver. Carlos de mierda, de verdad. Carlos es nuestro DM. Sí, ya pues, sé, ya. Ya, este es el... Igual. Este es el No que... de esto, puta madre. Yo soy un soldado en la Segunda Guerra Mundial en Ok. la trinchera, ¿ya? Ya. Te Tenemos disparo ahorita, concha. tu madre, no. el único cuadrado de papel que tengo para limpiar el poto, ¿ya? Ya. Listo. Entonces, Ya estamos. yo lo que podría hacer es esto, ¿no? Sí, ¿Ya? Ya. como la gente Pero me voy a normal. embarrar y es muy poco, o sea, muy delgadito, ¿ya? Ya. Entonces, eficiente, pues. ¿Qué hago? Inteligente. Yo hago un huequito acá en el medio, Ajá. como para que entre mi dedo. A la cámara, Sí. a la cámara. Para Ah, que me mierda, entre mi no. dedo así. No, qué horrible, ¿no? ¿Sí? No lo voy a hacer, ¿no? Pero, o sea, imaginemos que... Agarra, Sí, después agarra así, uno de los shinigamis ahí. y ya limpio, pues. Ah, ya. Y limpio. Ya, sí. Muy bueno, Está bien, ya. está bien. Y así acaba el día de hoy el programa, gente. Tan, tan, tan. Qué horrible, qué horrible. Tan, No me den de comer antes del podcast, porque si no me pongo así. Ah, feo. ya, a casita, que Tan. tengo un sueño horrible, weón. Muchas gracias por el día de hoy, la segunda temporada, segundo Y capítulo. así, el internet viejo versus el internet nuevo, ya es como acaba. Muchas risas. Muchas horas. Creo que hemos confesado un par de delitos, si no me equivoco. Pero nada que puedan demostrar ustedes. Todo es mentira, todo es ficticio, todo es por el show. Ganó el internet viejo. El internet viejo es 1000 veces más interesante y mejor. Aunque tenga cosas raras. Somos Sí. presuntos. Sí, Y cualquier cosa no fui yo. sí, es verdad. Todos son historias hipotéticas, todas inventadas. Porque somos comediantes y nos gusta inventar historias. Nada. Ay. Había quedado, había sido tan mal. Ganarme la- ya similar a lo que contó. Oye, Gabo, Espérate. ¿ya te confirmaron ya, gente? ¿No? Pero ya has mandado invitación a todos. No, pero dile a Jorge Mahuile.